El tiempo no se perdió, se rompió. Y cuando todo acabó, la forja del mundo despertó. La forja del mundo salta en silencio, el universo sangra en cada momento, planetas giran sin dirección, destrucción escrita en la creación, mundos nacen solo para caer, el multiverso empieza a ceder, desconocidos miran sin voz, el terror observa, sabe quién soy, sueños atrapados fuera del tiempo, fantasía rota en fragmentos lentos, horas cayendo como cristal, lugares perdidos que no volverán, mundos chocando, todo es real, el universo se empieza a quebrar, planetas muertos giran sin fe, el multiverso decide quién es, terror y sueños en colisión, fantasía crack en mi interior, si este es el fin no mires atrás, porque nada vuelve igual. Este fanfic no es mío ni los personajes, ni el mundo, todo a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece son los audio y el video. Capítulo 10. Al día siguiente comenzamos el viaje de regreso a Gaipan, por mi propio bien olvidé mi hostilidad hacia Yun, después de todo era hermana del capitán Zhao, que en un futuro sería almirante, era mejor tenerla como aliada para evitar cualquier resentimiento de su hermano, sin mencionar que recordaba que era alguien muy explosivo por decir poco, seguro estará furioso con su antiguo maestro por poner en peligro la vida de su hermanita, pero eso era un problema de ellos no mío, así que lo dejé de lado. Durante el trayecto de regreso Yun y Chan hablaron sobre la academia militar y lo increíble que sería ir los tres juntos, yo aferrándome a un clavo ardiente, utilicé mi último recurso, mencioné que me apenaba mucho pero no tenía dinero para pagar la colegiatura y los gastos, por lo que no podría asistir a la academia. Ellos me abrazaron al mismo tiempo, lo cual me empezaba a parecer algo aceptable, normalmente no me sentía cómodo con este tipo de muestras de afecto, pues normalmente son falsas. Chan se ofreció a pagar mi colegiatura, lo que me sorprendió. ¿De dónde tenía dinero Chan? Si no mal recuerdo él cortaba leña igual que yo para ganarse el alimento, cuando le pregunté él respondió que el jefe le había heredero todo lo que tenía, por lo que ahora del grupo el único mendigo era yo, jajajaja. Yun dijo que mandaría cartas a su padre y hermano, ahora que se uniría a una academia militar sin duda recuperaría su apellido, tal vez no le agradara la idea a su mamá, pero su padre y hermano estarían encantados, sin duda le mandarían fondos suficientes, así que me ayudaría con mis gastos. Entonces me resigné a asistir con ellos, mi único consuelo fue que tardaríamos 3 años de instrucción militar, para ese entonces la guerra ya habría terminado gracias al avatar, además estudiar en la academia me aseguraría poder trabajar en algún puesto de la nueva administración que el príncipe Zuko iba a implementar y así lograría tener por fin la vida tranquila que yo deseaba, tristemente mis planes serían frustrados en el futuro por Jeon, pero en ese momento me mantenía felizmente ignorante. Cuando al fin llegamos a Gaipan, todo el poblado mostró sus respetos por los caídos y se entonaron los himnos de la Nación del Fuego en su honor, se labró en piedra un pequeño monumento con los nombres de todos los soldados caídos y en el centro el nombre del jefe Lin Fei, el cual se colocó en el centro del poblado. La reorganización quedó a cargo de Chen, quien no habló mucho durante el viaje, yo lo entendía, no estaba listo para la responsabilidad y ahora tenía que soportarla en sus hombros, según lo que escuché no fue elegido por ser el más apartamento, sino porque de los sobrevivientes era el único que el jefe estaba convencido que no era un traidor, bueno también estaba Chan, pero aún era muy joven para la responsabilidad. Otro rumor que circuló fue el que mencionaba que Chan, yo y una chica del circo habíamos hecho un juramento para convertirnos en los mejores soldados y honrar la memoria del jefe y de los demás soldados caídos, que partiríamos a la Academia de Fuego la siguiente semana para convertirnos en soldados por derecho propio. Los rumores conmovieron a todos, claro no por mí, sino por lo que se rumoraba del apasionado discurso de Yun, quien rápidamente fue recibida con cariño por las personas del pueblo, algo que a mí me costó meses solo para que me hablaran y no creyeran que quería robarles.
Los días siguientes en lo que llegaba el barco que nos llevaría a la academia ocurrieron muchas cosas, pero como no me afectaban directamente decidí no prestarles atención. Lo primero es que Chen se adaptaba a su papel de líder, para mi mala fortuna recurría a mi consejo con mucha frecuencia, así que sugerí la construcción de almacenes de provisiones no solo en el pueblo sino en toda la región, por si se tenía que huir, llevar en el mejor inventario de provisiones, como repartir y vigilar las provisiones, cavar trampas mataosos fuera del pueblo por si algún extraño intentaba infiltrarse en el pueblo, supervisar del diario a los soldados para que no abusaran de su autoridad, etc. Incluso después de ir a la academia con frecuencia recibía cartas de Chen pidiendo ayuda. Jun obligó a Chan a bañarse a diario y tener más cuidado con su aspecto. Jun organizó un grupo de personas para comenzar a enseñar a leer y escribir a los niños. Jun mandó un montón de cartas que no sé a quiénes se dirigían. Mandaron todas las cartas que escribió el jefe antes de dejarnos, que tampoco sabía a quiénes iban dirigidas. Yo solo me encargué de dejar en óptimas condiciones todo el equipo de los soldados antes de partir, incluyendo las armas que tomé como premio del herrero traidor, y por supuesto reorganicé mi entrenamiento: correr en las mañanas, calistenia a mediodía, combate sin armas en la tarde, además entrenamiento de flexibilidad, y manejo de mis armas antes de dormir. El día que por fin llegó el barco que nos llevaría a la academia todos despidieron Jun y a Chan, a mí solo Chen me despidió, lo que me hizo reconsiderar quién del tiro realmente era el antisocial. Entonces una señora se me acercó y me dio una fruta antes de despedirme, enseguida se formó una fila y muchas personas de todas las edades hicieron lo mismo, yo agradecía y mostraba mi mejor sonrisa, una habilidad de fingir que perfeccioné en mi otra vida. Al final un soldado se me acercó y me dio un golpecito en la espalda. El soldado me dijo que desde que regresamos no sabían cómo dirigirse a mí, pues corría un rumor que fui el más afectado por la muerte del jefe, pues fui el único que no hablé con él y que incluso dudé de mis propias capacidades, incluso que quise renunciar. Era obvio quién esparció el rumor, que solo me mantuve firme gracias a mis amigos Chan y Jun, que todos sabían lo mucho que había contribuido en el pueblo y con los soldados, así que decidieron animarme con lo que más me gustaba: frutas deliciosas. Todos estaban convencidos que el jefe tendría sus razones, pero era innegable el aprecio que me tenía. Cuando terminó de hablar una sensación de humedad sentí en mi mejilla, no me podía creer que derramé algunas lágrimas. ¿Acaso sentía algo de afecto por ellos? Me pregunté, rápidamente sequé mis lágrimas y me despedí de todos. El viaje en barco no tuvo contratiempos, en realidad fue bastante placentero, el único que no lo disfrutó fue Chan, que al parecer tenía un problema de mareo en el barco, así que para él no fue nada agradable el viaje. Viajamos a un pequeño poblado, lugar donde el avatar Aang se infiltró como estudiante de la Nación del Fuego, que estaba en medio entre la isla de Hanwei, poblado donde se fundían metales y tenían la leyenda de la Dama Pintada, y la isla Creciente, lugar que el avatar Roku Destruicero, antiguo hogar de los sabios del fuego. La academia no era de lo mejor, yo creí que iríamos a la capital o algo así, pero esto fue idea de Jun, pues pensó que nos sentiríamos más cómodos en este lugar y no en una academia de más prestigio donde los hijos de los nobles se la pasarían molestándonos. Me resigné a no tener muchos lujos nuevamente. Llegamos 2 días después del inicio de clases, así que nos libramos de la inauguración. Lo primero que teníamos que hacer era presentarnos con el director. El director era Won, un antiguo general del ejército muy reconocido. Según Jun, había terminado en este pueblo alejado de la capital por disputas políticas. Won comenzó a darnos una breve explicación de cómo funcionaban las cosas antes de incorporarnos. Sospecho que esa cortesía fue gracias a la autoridad de la familia de Jun. En el pueblo existían 2 escuelas. Una en la que todos debían asistir, un lujo que no existía en Gaipan, en la que se enseñaba lo básico: leer, escribir, sumar, restar, historia de la Nación del Fuego, manipulada por supuesto, de la que al finalizar los estudios te otorgaban una insignia de metal y un pergamino. Había que reconocer que estaban bastante avanzados en ese sentido. Otras naciones no tenían escuela, o si la tenían era para la élite. La segunda era la academia militar, en la que se dividían las clases según el área que desearas. Existían grupos de soldados de primera línea, artilleros, médicos, mecánicos, oficiales, etc. El problema es que para entrar a la academia militar se requiere la insignia o pergamino como prueba de que se sabe leer, escribir, etc. Yo sonreí, una oportunidad apareció ante mí y no la soltaría por nada, pero Won sacó una carta que recibió del jefe hace algún tiempo que me acreditaba esos estudios, por lo que Won tenía preparada tanto mi insignia como pergamino.
Si se lo preguntan, el jefe tenía la autoridad de solicitar a cualquier escuela esto, pues al no haber escuela en Gaipan él era la máxima autoridad incluso en estos asuntos. Entonces lo único que nos quedó fue elegir. Por un lado Chan eligió el escuadrón de artillería, Jun eligió el escuadrón médico y yo terminé eligiendo el de oficiales. En realidad en mi vida pasada fui ingeniero y quería entrar al de mecánicos, pero seguro me pondrían a trabajar como esclavo, pues por lo poco que recordaba no trataban muy bien a los mecánicos, por lo que tuve que pasar de esa opción. Otro aspecto es que después de las clases obligatorias podíamos tomar clases extra de algunas otras ramas, por lo que decidimos entrar en entrenamientos para estar lo mejor preparados posibles para los combates. Mis compañeros eran nobles de baja o mediana cuna, sin embargo, ninguno era cercano al estatus que tenía Jun y todos o al menos la mayoría marcaba su línea para no meterse en problemas. Durante el primer mes me la pasé bastante relajado. El entrenamiento no era la gran cosa ya que estaba acostumbrado a entrenar, la comida era gratis y aunque era según mis compañeros insípida, comparada con la de Gaipan esta era más variada y nunca faltaba fruta, las clases estaban regulares, algunas cosas de estrategia y venenos era interesante, pero todo lo demás era contabilidad y administración tan básica que los únicos que tendrían problemas serían los que no sabían lo mínimo de matemáticas, en las clases de historia y similares hacia lo mínimo por prestar atención, pues era un montón de tonterías sobre lealtad y esas cosas. Todos los días teníamos 3 horas libres, por lo que me aseguré de pasar por lo menos 1 hora diaria con Jun y Chan, al que claramente le costaban las clases era a Chan. Era una vida de ensueño para mí. Al principio creí que sería como un colegio militar de mi anterior vida, los cuales son temibles, pero esta academia le daría risa a cualquier soldado de mi anterior vida. Durante ese mes me enteré que los de segundo y tercero cada año después del primer mes se iban de práctica a alguna región del país a tener entrenamiento práctico que duraba 5 meses, así que después del primer mes tendríamos por 5 meses la academia sola para los de primero año, lo que me sentaba de maravilla, pues el único que me molestaba con mucha frecuencia era un estudiante a oficial de segundo año, pero pronto se iría así que lo ignoraba y me escondía. Al parecer se empezó a enojar conmigo por cómo trataba a las compañeras. No es que las tratara mal ni nada por el estilo, lo que ocurre es que por culpa de Chan y Jun, se enteraron de lo que habíamos pasado en Gaipan y además las chicas aman los uniformes, algunas creyeron que eran exageraciones hasta que vieron la cantidad de tiempo que entrenábamos, sin mencionar que nos vieron combatir a Jun, Chan y yo 2 veces por semana, incluso una chica me retó pero la vencí en 6 movimientos con mi rompeespadas. Después me enteré que era la mejor espada china de primero. Otro aspecto que las atraía hacia mí es que no me comportaba como un niño, pues no lo soy, aunque en ocasiones la debilidad de mi cuerpo se apodera de mi mente. Algunas chicas en nuestro día libre me invitaban a dar un paseo por el pueblo o me preparaban un almuerzo. ¿Qué clase de monstruo sería yo si no lo aceptara? Además, en esta vida podía comer delicioso queso, chocolate, leche, etc. En mi anterior vida era intolerante a la lactosa. En una ocasión acepté 4 almuerzos que me regalaron por lo que invité a comer a Chan y Jun. Después de todo les debía una comida. Ellos estaban encantados que yo pagara esa promesa hasta que miraron que se las pagaría con almuerzos que me regalaron. Jun me regañó por 1 hora esa ocasión, pero seguía siendo demasiada comida y sería una lástima desperdiciarla, por lo que terminó comiendo. Jun se enfadó en esa ocasión, decía que no podía tratar así a las chicas, yo le decía que solo aceptaba sus almuerzos, ella me quería obligar a elegir a una, yo le respondía que no me vendería a mí mismo por un almuerzo, terminó amenazándome con no volver a invitarme nunca a comer si volvía a hacer lo mismo, por lo que tuve que empezar a declinar la invitación de mis compañeras. Además me obligó Jun a tener que ayudarlas a estudiar y con sus tareas, lo que me resultó un fastidio, pero sin querer me dio la reputación de alguien que ayuda a los demás sin pedir nada a cambio. Pronto no solo compañeras, también compañeros me pedían ayuda para estudiar. Tener que ayudarlos a estudiar era un fastidio, no me permitía entrenar todo lo que yo quería, así que pensé en sugerir el cambio del método de entrenamiento al de militares de mi anterior vida, pero necesitaba una excusa, pues si lo sugería por mí mismo el director sin duda se enojaría conmigo y terminaría castigándome, pero entonces una oportunidad llegó cuando Jun recibió pergaminos de respuesta tanto de su padre, madre y hermano. Jun nos mandó llamar para explicarnos lo que pensaban sus familiares. Yo aproveché a explicarles mi plan para cambiar el régimen de entrenamiento, así como el armamento estándar, y ellos enriquecieron mi propuesta y empezamos a formular un plan. Capítulo 11. Punto de vista de Chan.
Durante el primer mes en la academia, pasaba más tiempo con Jun que con Wan, me encantaba pasar tiempo con ella, era la más linda de la academia, incluso mis compañeros no me creían que era su amigo, echaba de menos pasar más tiempo con Wan, según él, pasaba menos tiempo con nosotros pues me daba la oportunidad de avanzar con Jun, no sé a qué se refería con esto, pero supuse que era algo importante así que no dije nada, además según Wan esto haría que ella se encariñara conmigo, idea que me agradaba. Wan y Jun rápidamente fueron aceptados en la academia por sus compañeros, tenían buenas notas, destacaban y eran seguidos por sus compañeros, en especial Jun por su belleza, pero yo no terminaba de encajar, pues mi mayor problema era socializar, mis compañeros no compartían mi espíritu por seguir el reglamento y protocolo militar. En cuanto al estudio, la parte de artillería no me causó muchos problemas, pues sabía darle mantenimiento a la mayoría del equipo militar, además Chen me enseñó a usar parte del armamento, por otro lado, lo que sí me costaba mucho era la parte de estrategia, no entendía por qué en ocasiones se tenía que dejar con vida al enemigo o por qué en ocasiones había que ceder territorio, por qué negociar con tus enemigos, por qué respetar a los difuntos del enemigo, etc. También me costaban mucho las matemáticas, eran inservibles, es decir, ¿cuántas veces se usan realmente? Si no fuera porque Jun y Wan me ayudaban a estudiar y porque Wan en el pasado me enseñó muchas cosas no lograría seguir el ritmo. Me sentía agradecido de que mis amigos siguieran tratándome como siempre, en especial Wan que rechazó algunas citas con chicas lindas solo para pasar el tiempo con nosotros y ayudarme a estudiar. Jun por su parte decía que preferiría pasar tiempo con nosotros que con esas sanguijuelas que la seguían solo por el estatus de su familia, sin mencionar que a ella algunos compañeros la habían invitado a salir, aunque rechazó a todos con la excusa de enfocarse en sus estudios. En una ocasión que me encontraba solo con Jun, ella estaba enojada con Wan pues había preferido salir con una chica en lugar de con nosotros, además le enfurecía que recibiera almuerzos gratis, pues en repetidas ocasiones ella preparó el almuerzo para los tres, pero Wan almorzaba con diferentes compañeras, más tarde Wan me dijo que no le gustaba la comida de Jun pues cocinaba fatal, algo que por mucho aprecio que le tuviera a Jun no podía negar. Mi amiga se enojaba con la idea de que mi amigo aceptará todo tipo de regalos e invitaciones mientras ella había rechazado todo, decía que no contemplaba todas las implicaciones, yo tampoco tenía idea de a qué implicaciones se refería, pero no preguntaba pues mi amigo me aconsejó que cuando Jun se comportara de ese modo solo fingiera que le doy la razón a todo lo que decía para evitar que se enojara conmigo, además mencionaba algo acerca del corazón de una dama y de que se decidiera por su amor, algo que me pareció sumamente aburrido así que dejé de escuchar y solo asentía para darle la razón aunque en realidad había dejado de prestarle atención desde hace mucho tiempo, entonces cuando por fin terminó de desahogarse se acercó a mí me dio un abrazo y un beso en la mejilla diciendo que me agradecía por escucharla, algo que yo agradecí silenciosamente, los consejos de mi amigo estaban dando resultado. Entonces cuando fuimos al almuerzo al que Wan nos invitó, nuevamente Jun comenzó con el mismo sermón que me había dicho a mí, solo que mi amigo no paraba de contradecirla en cada punto, decía cosas como no puedo menospreciar el esfuerzo de esas bellas señoritas o no puedes darme órdenes en temas del corazón, no eres mi madre, ella al quedarse sin argumentos trató de bajarle el ánimo y le dijo que no era tan atractivo, que se dejara de tonterías a lo que él respondió bromeas, soy un papucho, mi cara parece tallada por los mismos espíritus, cosa que la hizo enojar más de lo que jamás la habíamos visto. Desde que habíamos entrado a la academia no me había divertido tanto, sé que suena mal pero era genial verlos discutir tan apasionadamente por cosas tan triviales y sin sentido. La discusión terminó cuando Jun utilizó su mejor truco, la debilidad que habíamos descubierto que tenía Wan y esa era negarle el acceso a comida deliciosa, le encantaban los dulces, en especial los que estaban hechos con leche como el chocolate, la cual normalmente era cara y Wan no tenía el dinero para comprarla, terminó accediendo a no recibir tan descaradamente regalos y en ayudar a sus compañeros en lo que necesitaran. Días después Wan se reunió con nosotros y fiel a su espíritu de mejorar las cosas a donde quiera que fuera nos habló sobre su plan para cambiar tanto el equipamiento como el entrenamiento físico y táctico de los soldados. Su plan era muy ambicioso, requería dinero, tiempo y una enorme autoridad, cosas a las que afortunadamente tendríamos acceso gracias a los pergaminos que había recibido Jun. Punto de vista de Jun.
Después de la discusión que tuve con Juan, creí que estaría resentido o enojado conmigo, la preocupación no permitía dormir bien, nunca había tenido una discusión tan fuerte con un amigo, tenía miedo de perder la amistad de Chano de Juan, sin embargo al otro día me habló como si nada hubiese pasado, incluso siguió bromeando como siempre y los posteriores días me di cuenta que estaba cumpliendo su palabra de ayudar a sus compañeros, incluso llevó esa promesa demasiado lejos, pues días después llegó con un plan estructurado de un nuevo régimen de entrenamiento para todos los alumnos de primero, el cual después de analizarlo y discutirlo entre los tres, concluimos que sería muy beneficioso para todos. El problema es que requería de muchos recursos y de que un noble de alto rango diera su autorización, algo que mi familia no podía hacer, al menos eso creía hasta que miré el contenido de los pergaminos que recibí de mi familia. El pergamino de mi madre era de lejos la más sentimental, le alegraba que no renunciara a la familia y le alegraba que hubiera dejado al circo, pues según ella era una vida con poco futuro, lamentaba que hubiera decidido unirme al ejército y me advirtió sobre los riesgos que conllevaba, dedicó muchos pergaminos, describiendo posibles escenarios, que, después de lo que habíamos pasado no podía negar que tenía razón. Esperaba que solo fuera parte de mi faceta rebelde, pero por el momento aceptaba mi decisión, pues era preferible a renunciar a mi linaje, se disculpó profundamente por tratar de imponerme un matrimonio arreglado, le alegraba que por fin encontrara los amigos que toda mi vida había deseado, me deseó suerte y que me esforzara por ser la mejor, me pidió que enorgulleciera a la familia y que sin importar lo que decidiera me apoyaría, que no era necesario que renunciara a la familia, cualquier problema se podía resolver. Además me escribió muchos consejos bastante vergonzosos sobre cómo conseguir pareja, en especial un soldado de alto rango valiente y muchas más descripciones que me ponían rojas solo de pensarlo, aunque había algunos compañeros que cumplían algunos de los requisitos de madre, solo 2 cumplían con mis propios requisitos, pero por desgracia eran mis amigos y uno de ellos apuntaba a que sería un mujeriego, mientras el otro se seguía poniendo nervioso cuando me acercaba a él o nos quedábamos solos, aunque debo admitir que me parecía adorable, me pellizqué a mí misma por solo pensar eso. La carta de padre era más corta pero igual de impactante, en resumen lamentaba ser tan estricto conmigo, tratar de dictaminar todos los aspectos de mi vida, su deseo era hacerme fuerte, pero al mismo tiempo solo permitirme atravesar el camino más fácil, decía que después de mucho meditarlo vio su error, había creado una espada sin igual de la más alta calidad y con el mejor acero, pero era un desperdicio pues solo pretendía tenerla de exhibición y no utilizarla, ahora en el ejército por fin se demostraría mi talento y no se desperdiciaría, me dio todo su apoyo en todo lo que decidiera, incluso dijo que aceptaría como mi esposo al hombre que yo eligiera sin poner ningún impedimento. En cuanto a los problemas que había ocasionado con la otra familia noble a la que rechacé me dijo que no me preocupara, pues ahora la familia tenía el poder para soportar dichos problemas, eso se explicaría en el pergamino de mi hermano, mi padre me explicó medidas comerciales que estaba tomando para enriquecer nuevamente a la familia. Y que estaba negociando con el noble para resolver el problema que dejó mi partida, me mandó fondos, demasiados en realidad, y me mandó el anillo de la familia con el que ahora oficialmente recuperaba mi apellido y con él podía ejercer el poder de mi familia libremente a donde quiera que fuera, me pidió que fuera con el mejor herrero para que me preparara la mejor armadura y al final nuevamente expresó el amor que me tenían. El pergamino de mi hermano fue de lejos el más tosco, justo como era el carácter de mi hermano, me regañaba y reclamaba, me trataba como una niña consentida, inconsciente, inmadura e inocente que no sabía nada del mundo. Pero le alegraba que recuperara un poco el juicio y me uniera al ejército, investigó a mis amigos y dijo que parecían chicos valientes, que los juzgaría él mismo cuando los conociera para ver si eran dignos de mi amistad. Después me dio la noticia que me dejó perpleja, había sido promovido al rango de almirante, por lo que ahora su sola influencia era capaz de ayudar a resolver los problemas que ocasioné cuando huí, me mandó aún más fondos y me mandó varios pergaminos donde solicitaba a los herreros locales que abastecieran de armas de buena calidad a la academia donde estudiaba su hermanita, entre otros pergaminos dirigidos a diferentes personas del pueblo para abastecer de equipamiento la academia y como broche de oro una carta dirigida al director Won, en la que le pedía que me complaciera en todas las solicitudes que yo le hiciera por más irrazonables que parecieran. Ahora con ese poder que tenía mi hermano, podía influir a su antojo un pequeño poblado como este, solo por poner un ejemplo del poder que tenía como almirante. Si él daba la orden todos los habitantes del pueblo, adultos y alumnos de la academia, podía mandarlos a cualquier frente de batalla que él deseara, por lo que sin duda obedecerían sus órdenes sin oponer resistencia.
Lo que mi hermano no se imaginó es que Wan Chan y yo utilizaríamos el poder de mi hermano, no para conseguir lujos y privilegios como todos creían, en especial él, sino para hacer cambios en la formación militar que cambiaría el paradigma establecido, algo que revolucionaría la forma de hacer la guerra, algo que no teníamos idea en ese momento de la enorme influencia que tendría en el futuro para la Nación del Fuego y sus futuras gloriosas victorias, un método de entrenamiento militar que sería llamado entrenamiento de escuadrones Wan Yunchan. Punto de vista de Wan. Siempre he creído que el poder de los privilegios es aterrador, pero por una ocasión podré ejercerlo a mi antojo, sin habérmelo ganado antes. Tolerar a esa chica por fin me permitirá enriquecerme, jajajaja. Pensaba eso mientras Yun terminaba de explicar los pergaminos que recibió de su familia. Durante toda la semana Yun Chan y yo afinamos detalles para la nueva rutina de entrenamiento militar. Sería un infierno, pero decidí no decirles esto último a mis amigos pues quería fortalecerme, no por gusto claro está, sino porque ser fuerte era la única forma de sobrevivir en un mundo donde existían personas con superpoderes. Además, desde hace tiempo me había dado cuenta de dos cosas que mantenía en secreto, aunque la segunda solo era una especulación mía que no tenía forma de comprobar. 1. No éramos humanos exactamente iguales a los de mi vida pasada, es decir, ningún humano por muy entrenado que estuviera podría hacer hazañas como las que recordaba que podía hacer Azula, Tile, Mai o el espadachín Piandao. Incluso humanos como yo teníamos facultades por encima de lo que se supone que un humano puede tener. Prueba de ello es que, con solo 13 años, de los cuales solo entrené poco más de un año, me fortalecí suficiente para enfrentar a adultos, algo impensable en mi vida pasada. Además, después de estudiar las técnicas de la familia de Yun, algo no cuadraba. En mi vida pasada, al ser un hombre rico, miraban muchas peleas de box, karate, kung fu, capoeira, etc. Y en ningún enfrentamiento que haya visto se podía paralizar a tu oponente con simples golpes de precisión. Para conseguir algo parecido tendrías que cortar nervios y tendones o romper huesos, pero en este mundo era sumamente efectivo, por lo que decidí estudiarlo más a fondo este asunto en mis tiempos libres. 2. El segundo es que cada vez que me encontraba con Chan era como si me debilitara ligeramente, algo tan leve que parecía imperceptible para todos, excepto a mí que siempre media mi rendimiento en cada entrenamiento, pero al entrenar con él siento que me fortalezco más, como si fuera más efectivo el entrenamiento cuando estoy cerca de él. En nuestro día libre nos dirigimos a hablar con el director Wan, para hablar sobre los cambios al entrenamiento militar y en caso de que se resistiera, Yun tenía preparados los pergaminos de su hermano para persuadirlo, naturalmente. En mi vida pasada no fui militar por lo que mi aproximación a su entrenamiento me avergonzaba. Si alguien con conocimiento viera esto me disculpo cero. Sin embargo, comparado con lo que era antes, esta nueva rutina era indudablemente mejor, además que fue modificada por el director Wan hasta que quedó lo siguiente. 5 am. El día comienza temprano con el levantamiento para una sesión de ejercicio. La primera fase de entrenamiento en la que se tardaba aproximadamente 1 hora, en la cual se cargaba todo tu equipamiento y armamento. Cada alumno decidía qué equipamiento cargar, por lo que cada uno cargaba una cantidad diferente de peso, pero como mínimo tenían que cargar su ballesta y sus flechas, el cual consistía en o correr 2 kilómetros o 100 dominadas, pull-up, o 200 flexiones, push-up, o 300 sentadillas, squats, o correr 2 kilómetros. La segunda fase consistía en entrenamientos de flexibilidad y equilibrio que implementó Yun, en el que tardábamos aprox. 45 minutos y 15 de descanso. 7 am. Duchas y desayuno ligero. 8 am. Clases de tácticas y técnicas militares, venenos, maniobras de combate, tácticas de equipo, historia y manejo de suministros. 12 pm. Almuerzo. 1 pm. Entrenamiento de habilidades especializadas, prácticas de tiro, con nuevas ballestas que conseguiría, combate con espada, escalar, reptar en el suelo, aprender a hacer trincheras, ejercicios de combate cuerpo a cuerpo y simulaciones de misiones, natación, manejo de dinamita, manejo del equipo de artillería, etc. Este era variable según el día. 4 pm. Hora de la comida. 5 pm. Estudio libre. 6 pm. Tiempo libre. 9 pm. Hora de dormir. El nuevo método de entrenamiento resultó ser extremadamente exigente, pero para no menoscabar la autoridad del director, este tenía la libertad de cambiar drásticamente el entrenamiento en función de las necesidades y las misiones. El mensaje del entrenamiento fue claro: deben estar preparados para enfrentar
cualquier desafío y siempre estar listos para actuar en el momento que se les necesite. Ahora el único problema restante era conseguir el nuevo equipamiento, armas y uniformes, los cuales contrario a mi recomendación se apegarán al estilo tradicional en colores rojo, naranja, amarillo y negro. Yo deseaba que fueran más prácticos con camuflaje, pero fue una petición en la cual no estuvieron de acuerdo ni mis amigos ni el director. El director por supuesto mostró una cara de incredulidad. Yo sabía por qué, creía que Jun utilizaría sus privilegios para cosas egoístas, pero no se imaginó la cantidad de cambios que realizaría. Nota. Algunos de los muchos entrenamientos que realizaron, solo que con ballestas, espadas, uniformes de la Nación del Fuego y equipo de la Nación del Fuego. Capítulo 12. Después de acordar el nuevo régimen de entrenamiento, nos dividimos en 3 para conseguir los materiales que se requerirían. Para que esto funcionara, teníamos un mes para conseguirlos. Jun se encargaría de conseguir los nuevos uniformes, las sogas y los alimentos. Chan y el director se encargarían de la madera, barcos, piedras, dinamita, etc. Yo me encargaría de las armas y lo que tuviera que ver con metal. Logré convencer al director y a mis amigos de permitirme ir con los comerciantes de metal y con los herreros del pueblo. Se sorprendieron mucho, creían que lo hacía para compartir la responsabilidad y por la bondad de mi corazón. Decían que era extremadamente difícil, de lejos la tarea más difícil. Me dijeron que si necesitaba ayuda les informara. Claro que no podía aceptar ayuda, pues se darían cuenta de mis intenciones de enriquecerme haciendo negocios con la protección de la familia de Jun. Lo que tenía que hacer era asegurarme que el equipo y armas que venderían a la academia fuera de la más alta calidad. Lo que en ese momento no sabía era la cantidad de dolores de cabeza que me ocasionaría. En primer lugar, todo el metal que llegaba al pueblo y por ende a la academia provenía del poblado vecino de Hanwei. En ese pueblo la fundidora o refinería de metal era extremadamente ineficiente, los trabajadores eran explotados por el arduo trabajo, la fundidora contaminaba y el metal era de mala calidad. Comprar metal de otra región no era una opción, pues el metal llegaría por lo menos con 2 meses de retraso, más caro y no se podría implementar el nuevo régimen de entrenamiento a tiempo, además que perdería la oportunidad de enriquecerme. Por buena o mala suerte no solo el líder de los herreros, sino también el general Moon se encontraban en el pueblo, así que después de que convencí al director de mandar unas cartas me reuní con ellos. El general Moon tardó en llegar, pero el herrero se mostró bastante puntual y receptivo. La charla comenzó a fluir positivamente. Estaba interesado en recibir un pedido de armas tan grande, por supuesto representaba mucho dinero. Sin embargo, el primer obstáculo se presentó cuando toqué el tema principal, la calidad del acero. Para empezar, solo era acero al alto carbono lleno de impurezas, el cual era bastante duro por lo que resultaba quebradizo. Además no tenían conocimiento de cómo realizar las aleaciones que se requerían, etc. Claro que yo tenía unas bajo la manga sobre las aleaciones. Había leído el pergamino del herrero traidor sobre el secreto de su aleación y la había modificado con mis propios conocimientos. Además había creado diseños propios de armas que se podrían hacer con este acero, en especial muchos tipos de ballestas, pero esta carta solo la jugaría cuando estuviera convencido de que podría hacer negocios. Por ahora el herrero aprecia a alguien a quien podría manipular usando el poder de la familia de Jun, pero aún faltaba charlar con el que proveería el metal. Cuando por fin llegó el general Moon, a pesar de que lo trate con mucho respeto resultó ser un descerebrado embriagado de poder. Creía que su metal era de la mejor calidad y creía que los ciudadanos no valían nada. Además me insultó por mi corta edad. Entonces recurrí a burlarme de su cicatriz en su rostro y mencioné que seguro un don nadie se la había hecho. Entró en cólera, que era justo lo que yo quería, pues si me atacaba mientras era respaldado por el director y la familia de Jun, podría solicitar que lo reasignaran, pero se dio cuenta de mi provocación y recuperó la compostura. Aún así, se negó a negociar conmigo, quería negociar con el director en persona, algo que yo no podía permitir. Regresé a la academia y durante esa semana se empezó a implementar el entrenamiento. Claro que faltaban muchas cosas, pero cumplíamos la rutina lo mejor que podíamos. En mi tiempo de estudio libre y tiempo libre, diseñé 2 planos bastante toscos y poco sofisticados, debo añadir, uno de una purificadora de agua y otro para una fundidora de metal mucho más eficiente. Esta incluso separaba minerales necesarios para la aleación de acero inoxidable. Antes de empezar con los planos, me puse a pensar en un plan para sustituir al estúpido que se interponía en mis planes de volverme rico, pero no se me ocurría nada. Intenté pensar en algo relacionado con la dama pintada, pero no resultaría factible debido a que no teníamos poderes elementales y en caso de despertar al verdadero espíritu seguro causaría un desastre y yo no deseaba más problemas.
¿Existiría algo que lo obligara a ceder, o aún mejor a renunciar? Un ataque directo me haría ver como un traidor y no quería eso. Tenía varios métodos en mente, sin embargo todos tardarían más de un mes. Liquidarlo en secreto atraería una investigación. Tener un desafortunado accidente parecía razonable, pero tenía la política de no mandar al otro barrio a nadie que no atentara contra mí, usar sustancias y volverlo un dependiente. Y llevaría mucho tiempo y corría el riesgo que la podredumbre no se limitará a él y llegará incluso a la academia, así que lo descarte. Después una idea surgió inesperadamente. La había descartado, porque creí que implicaba mandarlo al otro barrio, pero ¿qué ocurre si en lugar de eso, implicara temporalmente volverlo más incompetente? Así es, me refería a envenenarlo y que tuviera alucinaciones, de esa manera removerlo de su cargo justificándolo con su desequilibrio mental. En mi vida anterior lo hice para deshacerme de un traidor. Además sería un trabajo limpio, pues todos culparían a la comida y a la contaminación del lugar. Además, al parecer alguien de Hanwei había enloquecido por esa razón y tenía múltiples personalidades, lo que creaba antecedentes de sucesos parecidos. Lo primero era contactar a un montón de comerciantes y manipularlos, para que comerciaran entre ellos mismos hasta que uno de ellos suministrara y platicara con el soldado que se encargara de los suministros y hacerlo cocinar comida con dichos alimentos al objetivo. El único punto complicado era tener que hacer una cadena de eventos para involucrar a muchas personas que desconocían el asunto y que sin embargo contribuyeran en mi plan, para que si algún astuto se diera cuenta, su investigación solo lo hiciera ir en círculos, pero afortunadamente logré hacerlo durante la semana. Los alimentos que me ayudarían a cumplir con mi propósito, sin contar los que se encontraban en el río contaminado, y que por cierto no fueron difíciles de encontrar, fueron: 1. Nuez moscada. En pequeñas cantidades es un condimento que aporta sabor a los platos. Pero en altas dosis, diluida en agua o en jugos, se convierte en un poderoso alucinógeno. Su efecto dura más de 24 horas y puede producir taquicardia y convulsiones. 2. Té de floripondio. La Brugmansia vulcanícola es una flor en forma de campana que crece como una enredadera silvestre. Debe sus propiedades alucinógenas a su alto contenido de escopolamina, una droga altamente tóxica que guarda en sus pétalos y hojas. Un té de estas flores provoca en pocos minutos estados de excitación, depresión, violencia y demencia temporal. 3. Azafrán. Derivado de los pistilos secos de la flor de Crocus sativus, en grandes cantidades, puede provocar efectos narcóticos similares a los del opio. 4. Pez sarpa salpa. Típico de las aguas del mar Mediterráneo, sus poderes alucinógenos provienen de un compuesto llamado indol, presente en el plancton y en las algas que come. Su carne es segura para el consumo humano, pero no su cabeza. Ahí se acumula este químico psicoactivo, capaz de provocar alucinaciones visuales y auditivas. 5. Lechuga. Si bien su uso cotidiano se restringe a las ensaladas, la lechuga utilizada como infusión puede resultar tóxica. Se afirma que el látex blanco y lechoso que segrega la planta cuando está madura alberga principios narcóticos y, en altas concentraciones, puede provocar alucinaciones similares a las del LSD. Mi plan, al parecer por los rumores que escuché, estaba saliendo a la perfección. Ahora el paso 2 consistía en ir a Hanwei y destituir al General Moon para después pasar a la tercera parte del plan, la que implicaba la instauración de mis diseños tanto para procesar el metal como para limpiar el río y al final pasar a la cuarta fase del plan, que era comprar todas las armas que se me encomendaron y negociar para volverme rico. Un día antes de nuestro día libre, en el cual yo visitaría Hanwei, Jun vino a verme. Según ella, Chan la envió pues estaba preocupado. Después de explicarse brevemente por qué me vino a buscar, comenzó a interrogarme acerca de por qué no había pasado tiempo con ellos en la semana y por qué había estado hablando con muchos comerciantes. Entonces sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Afortunadamente su tren de pensamiento no estaba ni remotamente cerca de lo que había estado realizando, es más, la hipótesis a la que ella llegó me daba la excusa perfecta por si en el futuro alguien hacía una investigación. Ella creía que me estaba asegurado que no la estafaran con los precios de la comida, uniformes, telas y otras cosas, tarea que era su labor según lo acordado. Me pidió que confiara más en ella, yo le seguí la corriente y me disculpé. Me hizo prometerle que si nuevamente tenía alguna inquietud se la dijera de frente y nuevamente me ofreció su ayuda para el tema del metal, pues a vista de todos no había hecho ningún progreso y no podía culparlos por pensar de ese modo, porque eso era lo que yo quería que creyeran. Entonces, tanto para mostrar que sí había avanzado en la tarea que se me había encomendado como para mostrarle
Porque no pasé tiempo con ellos, le mostré mis planos. Después de unos minutos de silencio le informé que mañana iría a Hanwei. Ella me preguntó si iría solo, a lo que yo asentí. Ella quería ir con Mid-Zero, pero el tema de los suministros la tenía muy ocupada. Y sin duda Chan y el director estarían igual, por lo que me dijo que me buscaría ayuda. Hice todo lo posible por negarme, pero cuando se ponía así de terca era imposible hacerla entrar en razón. Antes de irse me miró y me dijo que descansara, que necesitaba dormir. Al día siguiente yo me encontraba en el bote esperando a las dos personas que mandaría Jun. Era un bote de motor, por lo que tenía que analizarlo. Tal vez era la clave para diseñar máquinas más sofisticadas. El motor era interesante por decir poco, funcionaba a base de aceite, empleando el mismo mecanismo que usan los trenes que funcionan con carbón, y en caso de que no fuera suficiente el aceite, un maestro fuego podía sustituir el combustible. Aunque eran modelos muy poco refinados, me brindaba una base para crear maquinaria más compleja con la cual enriquecerme. Empecé a soñar despierto con trenes, maquinaria para el campo, maquinaria pesada, grúas, montacargas, etc. Todas ellas diseñadas por mí, fabricadas y vendidas por la familia de Jun, lo que me permitiría ganar dinero sin tener que trabajar. Una linda visión para el futuro. Entonces por fin llegaron. Eran dos estudiantes, los de más prestigio. Uno era un maestro fuego bastante competente. Y la otra era la chica de mi curso que derroté en un duelo con la espada. Ambos me dijeron sus nombres, pero los terminé olvidando, pues seguía distraído viendo el funcionamiento del motor del bote. Al llegar a Hanwei, contrario a lo que me esperaba, los ojos de las personas estaban llenos de vida. Para mi desagrado emitían odio a todo aquel que portara uniforme militar, incluyéndome, claro está, pero lo único fuerte era su mirada. Sus cuerpos estaban decrépitos, por lo que me tranquilicé un poco. Al bajar del bote nos dirigimos a hablar con el general. En camino a la refinería, nos encontramos con el loco de las múltiples personalidades, el cual me parecía muy divertido, pero no me molesté en aprender su nombre, pues lo cambiaba a cada instante. Al pedirle información, por supuesto me estafó con algunas monedas, pero era un precio bajo para saber si mi plan marchaba sobre ruedas. Para mi alivio, Doc, el loco de múltiples personalidades, ciego a la ironía, me informó que el general se había vuelto loco. Ni siquiera asistía a realizar su trabajo y a menudo gritaba que era un castigo de la dama pintada. Mis compañeros se indignaron y antes de que hicieran algo los detuve. Les recordé que yo estaba a cargo. Cuando nos alejamos un poco los tranquilicé diciendo que no se ensuciaran las manos golpeando a un loco. Además les dije que lo que decía Doc tal vez no estaba lejos de la realidad. Les pedí que miraran el agua. Cuando lo hicieron les pregunté si comieran peces de este río contaminado. ¿Creen que sería saludable? ¿Acaso no creen que es posible que el general hubiera perdido la razón igual que Doc debido a la comida contaminada? Cuando llegamos al lugar donde se encontraba el general, mi conciencia comenzó a doler. Al parecer me excedí ligeramente y el estado en el que se encontraba era muy malo. Tuvieron que encadenarlo pues estaba muy agresivo. Entonces salimos de la habitación en donde se encontraba el general y hablé con el oficial que estaba al mando. Suboficial. Lamento que el general esté en ese estado. Normalmente es una persona firme en sus decisiones y un hombre valiente. Suboficial. Bueno, es una manera de describirlo, aunque me sorprende que lo describas así. Nos contó acerca de su fallida negociación y que no se llevaron muy bien. Es verdad, no fluyó muy bien la negociación, pero eso se debió a que no aceptó lo evidente, que el metal es de baja calidad. Suboficial. No lo negaré, pero sin ofenderte, chico, no tienes idea de lo que sufrimos para poder refinar el metal que tú dices que es de mala calidad. Tal vez no lo entienda, pero si entiendo de metales. Le arrojé mi cuchillo con su funda. Claro está, aprecia el acero de buena calidad. Suboficial. Después de examinar el cuchillo, ¿acaso quieres humillarnos con tus armas caras de la capital? Este cuchillo no fue forjado en la capital. De hecho, yo nunca en mi vida he estado en la capital. Fue forjado en Gaipan. Mentí para que no descubrieran la historia del herrero traidor. Suboficial. Es imposible, no tienen los medios ni la habilidad. Sí que los tenemos y de hecho quería hablar de eso con el general, pero debido a su salud eso será imposible. Suboficial. Tendremos que esperar a que se mejore. Si pudieses conseguir algo de medicamento y de tiempo. Por supuesto que puedo pedir a mi amiga Jun que su familia le dé el mejor tratamiento médico, pero no tengo tiempo para esperar a que se mejore para adquirir el metal y comenzar con la fabricación de armas. Además los costos médicos no los puedo cubrir yo. Después de todo soy un huérfano que depende de sus amigos para pagar la inscripción a la academia. Suboficial. ¿Acaso no eres un noble? No para nada. Suboficial. Pero el general requiere atención médica que es muy costosa. ¿Podrías tal vez pedirle a tu amiga Jun que cubra los gastos?
One. Ja 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 ja, seguro me quieres tomar el pelo, incluso un huérfano como yo sabe que en esta vida nada es gratis. Por cierto, regrésame mi cuchillo, creo que ya lo examinaste suficiente. Suboficial. Ten tu cuchillo, ahora veo que lo que quieres es chantajearme, te enteraste de la salud del general y has venido a aprovecharte de la situación. One. Es justo como lo describes, pero en este momento soy uno de los pocos que puede ayudar a tu general y si accedes a mi propuesta no solo tu general, sino todo el pueblo y soldados de la región se beneficiará. Suboficial. Así que eres un desgraciado oportunista, bien habla ya. One. En primer lugar, quiero que tú sustituyas al general, que tú estés a cargo de este lugar, yo me encargaré de que sea enviado a la capital a recibir el tratamiento médico. En segundo lugar, como ya lo dije, el costo de los médicos y medicamentos será llevado, así que la única forma de generar esos recursos es que tengan el dinero o que me den el metal que necesito para la academia gratis y yo convenza a mi amiga de que su familia pague el tratamiento médico. Suboficial. ¿Estás loco? Eso nos dejaría a tu completa disposición, One. Aún no termino. Tercero, tendrán que realizar todos los cambios en la fundidora que yo ordene, ya tengo los planos con las modificaciones necesarias. Y cuarto y último, para evitar que alguien más vuela a enloquecer como el vendedor de múltiples personalidades y el general, se tendrá que limpiar el río y purificar el agua. Suboficial. No tenemos personal suficiente, eso es imposible. One. No es imposible, tendrás que contratar a las personas del pueblo para que lo hagan, así no se estarán muriendo de hambre. Suboficial. ¿Y de dónde sacaremos los recursos y el dinero para lo que propones, genio? One. De un préstamo que tú pedirás a la familia de mi amiga, por supuesto, además con las modificaciones a la refinería venderás metal de primera y de toda la nación vendrán a comprarles metal. Suboficial. Solo estás diciendo tonterías, suena muy bien, pero es una tontería, hacer algo así es imposible, no son más que sueños de un niño demasiado optimista. One. Si es verdad que soy optimista, pero soy un optimista informado, saque los planos para la refinería y para la purificadora del agua, suboficial. Después de examinarlos un par de minutos, esto es increíble, ¿quién los realizó? One. Eso no importa, pero si te interesa yo los hice, recogí los pergaminos con los planos, sé que es mucha información en poco tiempo así que háblalo con tus hombres y en una hora espero tu respuesta. Al salir de la habitación mis dos compañeros estaban anonadados por lo que habían presenciado, ante ellos siempre me había mostrado calmado y gentil, dispuesto a ayudar, la chica a quien había prometido que la ayudaría a entrenar me miró y me dijo eres aterrador. Pasamos la hora recorriendo el pueblo y repartiendo dulces a los niños, estos nos contaban las leyendas de la dama pintada y en un parpadeo pasó la hora. Cuando regresamos a la habitación estaba repleta de soldados y en resumen todos me querían conocer para evaluarme, yo me mostré de lo más amable y realicé la pregunta que todos esperaban. ¿Qué decidieron? La decisión fue unánime y accedieron a regañadientes, después el suboficial me sorprendió gratamente. Pues ya tenía preparados todos los documentos necesarios tanto para sustituir al general como para solicitar ayuda médica, como para el préstamo. El plan ahora era ir de regreso a la academia, nos teníamos que llevar al general encadenado y nos tenía que acompañar el suboficial con todos los pergaminos, en la academia nos reuniríamos con el director Wong. Y con los soldados, se explicaría la situación, nos reuniríamos con los herreros y le entregaría los planos para que construyeran la refinería, para la purificadora de agua se tardarían por lo menos 2 meses, mientras los pobladores podrían empezar a limpiar el río, yo asignaría supervisores y en cada descanso que tuviera vendría personalmente, si todo salía bien en 2 semanas podrían cumplir con toda la demanda de metal de la academia y en la semana adicional los herreros forjarían todas las armas necesarias para los de primer año y en fechas posteriores para los demás cursos, los cuales no había prisa pues estaban de viaje. Cuando los preparativos estaban listos el general logró liberarse y escapar, tomó un bote y huyó, al parecer la noticia de que sería relevado de su cargo no le sentó muy bien, así que todos salimos a capturarlo, era 100% necesario pues mi plan fracasaría si tenía tiempo suficiente para desintoxicarse, yo sabía el único lugar factible donde podría huir, a la cueva donde el avatar años en el futuro se ocultaría, así que con mis 2 compañeros subimos a un bote y nos dirigimos a esa cueva. Mis compañeros estaban llenos de energía y salieron corriendo mientras yo sujetaba el bote, mi plan era observar la cueva sigilosamente y en caso de encontrarlo pedir ayuda. ¿Cómo pediría ayuda? Fácil, le pediría a mi compañero maestro fuego que lanzara llamaradas para que fueran vistas por los demás, pero ¿qué tenían en la cabeza al salir corriendo? ¿Acaso no se daban cuenta que en un enfrentamiento directo no tenían la menor chance de ganar?
Tal como esperaba, lo encontraron solo para verlo lanzando llamaradas de fuego al lago y gritando al aire a la dama pintada para que lo dejara en paz. Por supuesto, ellos creyeron que había caído a la locura, lo que me ayudaría a explicar todo después. Cuando se percató de ellos, los comenzó a atacar, se defendieron como pudieron, pero la ventaja no estaba de su lado. Yo me escabullí, consiguió detrás de una roca. Mi plan era atacarlo por la espalda con mi rompeespadas mientras estuviese distraído y dejarlo fuera de combate. Normalmente correría, pero esta ocasión había mucho en juego, además que mis compañeros sin duda hablarían de mi cobardía y eso me haría perder la confianza de Jun. Cuando estaba a punto de atacarlo, mi compañera me vio y gritó por mi ayuda. Genial, adiós al ataque sorpresa. Desenvainé mis dos armas y me acerqué lentamente al general, el cual inmediatamente me reconoció. Mis estúpidos compañeros, en lugar de seguir atacando, se quedaron mirando, expectantes, en lugar de aprovechar la distracción y poder darle el golpe de gracia. Entonces le dije, por favor General Moon, acompáñenos, lo llevaremos de regreso, todo estará bien. No reaccionó amablemente, me culpó por causar que lo sustituyeran, y me dijo que no estaba loco, que la dama pintada lo perseguía. Entonces lanzó una bola de fuego en mi dirección, la cual esquivé con facilidad. Cuando me preparaba para esquivar su segundo ataque, una voz femenina captó mi atención y por su culpa por poco recibo el segundo ataque. Al girar para ver de dónde provenía la voz, una corriente de aire a presión nos golpeó a todos. Yo me protegí con mis dos armas formando una X con ellas y fui el único que no fue arrojado. El espíritu se acercó al general, lo hizo levitar al techo de la caverna y lo dejó caer. Sin duda eso tenía que doler, pude notar cómo le rompió un brazo y se desmayó por el susto. Enseguida se dirigió a mis compañeros y con otra ráfaga de aire los arrojó hasta que chocaron contra la pared y parecía que quedaron inconscientes. Entonces, algas surgieron del agua y los ataron al igual que al general. Después se dirigió a mí, yo me mantuve en guardia mientras sujetaba mis armas con todas mis fuerzas. Se acercaba a mí lentamente y me dijo, ahora tú y los tuyos escarmentarán por lo que le han hecho a este hermoso lugar. Pero entonces se detuvo de golpe, alzó la mirada que hasta ahora la cubría su sombrero y mis armas comenzaron a brillar muy tenuemente con una especie de luz rara, el mismo tipo de luz que emanan las lámparas de luz negra. ¿Quién eres y por qué portas esas armas? Mi señora, con gusto responderé todas sus preguntas si acepta un pacto de mutua no agresión conmigo, al menos mientras nos presentamos. Por dentro estaba con un enorme miedo, que solo era aminorado cuanto más apretaba mis armas. Acepto no agredirte mientras charlamos, de acuerdo. Mi nombre es Wan Lee y mis armas las forjó un herrero habilidoso que ya no se encuentra en este plano con un acero especial. Eso no puede ser todo, portan una minúscula parte del poder del vacío. ¿Qué es eso? El poder del vacío es un antiguo poder que anula cualquier poder espiritual o control elemental. Eso quiere decir que portó armas con las que podría herirte. Muy bien, ¿qué te parece si extendemos nuestro acuerdo de no agresión por tiempo indeterminado? Ahora que tenía una ventaja, la exprimiría lo más que pudiese. No puedo aceptar hasta determinar tus intenciones y saber cómo obtuviste esas armas. Ya te lo conté, sin embargo, si deseas que responda de mejor manera, cuéntame más acerca del vacío. Esto ocurrió incluso antes de que yo fuera un espíritu. Tal vez el espíritu del avatar sepa más. Deberías de verlo en el solsticio de invierno en la isla creciente. No estoy interesado en hablar con el avatar Roku. Yo nunca mencioné a Roku, me refiero al avatar Kurut. Desde hace mucho tiempo busca un arma como las que ahora portas. Según lo que me dijo, la técnica de forjar armas del vacío se perdió. Lo único que sabe es que para fabricarlas requería de un ritual y de un sacrificio de sangre de aquellos del linaje del vacío. Entonces pensé en el día que Jun dio su discurso. La sangre de Chan fue derramada en mis armas, por lo que el discurso cubría la parte del ritual y la sangre fue proporcionada por Chan. Ahora todo tenía sentido. Por eso cuando entrenaba junto al Chic Zero me sentía más débil, todo encajaba. Por eso cuando maestros elementales estaban cerca de él se debilitaban. Entonces respondí, será un placer asistir a dicha cita, pero me gustaría que me permitiera retirarme a mí y a los que acaba de dejar inconscientes. Pude ver por el rabillo del ojo que mi compañera estaba recuperando la conciencia. A ti te permitiré ir y acepto tu propuesta de mutua no agresión por tiempo indeterminado, pero no puedo dejar impunes a los culpables de la contaminación. Espera, por favor. ¿Qué te parece si a cambio de que les permitas ir yo personalmente diseño un plan estructurado para limpiar el río? Estás abusando de la poca confianza que he depositado en ti. No lo malinterpretes, solo lo hago por un favor personal al espíritu del avatar.
No mientas, jajaja, no has depositado ni una pizca de confianza en mí, yo poseo estas armas y tú solo te apareciste hasta que el general por alguna razón enloqueció y te despertó, eso significa que estás muy debilitada por la contaminación de este lugar, por eso no te apareciste antes, pero yo a diferencia de ti, yo sí quiero confiar en ti, no solo por nuestro pacto, quiero que seas mi amiga. Observa este pergamino, le lance los planos de la purificadora de agua, ¿Esto es en serio? ¿Realmente planeas construir esto para limpiar el río? Por supuesto que sí, aunque me tomara algún tiempo, pero con tu aparición las cosas se complicaron, pero si accedes a mis peticiones podría. Muy bien, puedes llevártelos, si logras limpiar el río te daré mi promesa de ser tu amiga, pero si no cumples, nos enfrentaremos en un duelo, entiendo. Entonces el espíritu desapareció y mis armas dejaron de brillar, no corté las algas que tenían sujeto al general, pues me ahorraba el trabajo de encadenarlo, desperté a mis compañeros y me costó muchísimo trabajo cortar esas algas, cuando las examiné más de cerca quedé anonadado. ¿Era acaso posible que estas algas tuvieran aquel material de manera natural? Me refiero, había encontrado algo que se supone era imposible encontrar en la naturaleza, era Kevlar. Después de examinarlas y guardar algunas muestras, decidí que haría ropa y armaduras con este material para mí y mis amigos. Antes de subir al bote amenacé a mis compañeros para no contar nada acerca del espíritu, si lo hacíamos nos tomarían por locos y nos expulsarían de la academia. Ambos asintieron por el miedo, naturalmente me preguntaron qué había pasado con el espíritu. ¿Por qué los dejo ir? Yo solo les dije que el espíritu me vio como alguien insignificante y decidió marcharse. Mi compañero se creyó mi historia y no preguntó más, pero mi compañera no dejaba de mirarme. Al llegar al pueblo, los demás soldados tardaron en llegar, pero no hubo inconvenientes. Cuando nos preguntaron ¿cómo vencimos al general?, les conté que en realidad él se había caído y nosotros simplemente lo encadenamos. Por absurda que parecía la historia se la creyeron, pues consideraban imposible que nosotros lo hubiéramos vencido en combate. Al atardecer ya en la academia la plática con el director Won, los soldados, Chan, Jun y el suboficial ya había terminado. Todos accedieron a mis propuestas. Los puntos que se acordaron fueron: las modificaciones a la refinería se comenzarían inmediatamente y la construcción de la purificadora de agua se llevaría a cabo también de manera inmediata, pero esta última a manos de los pobladores y no de los soldados. El general Moon sería tratado en la capital por médicos de la familia de Yun y ella pagaría los gastos médicos. El suboficial tomaría el mando con el rango de capitán, su nombre era Kuzon. Nos contó que el rango de general de su líder fue honorífico y que nunca fue un verdadero general, el título solo era para remarcar la importancia de la producción del metal. Eso explicaba por qué tenía tan pocos soldados bajo su mando. El capitán Kuzon entregó todo el papeleo incluyendo la solicitud de préstamo a la familia de Yun, pero ella propuso que en lugar de prestar dinero su familia se convertiría en inversora, para proteger a la refinería de cualquiera que se quisiera aprovechar y asegurar que mi trabajo en los diseños no fuera en vano. La cantidad de metales sería suministrada en tiempo y forma a los herreros del pueblo, los cuales aún tenía que afinar detalles con ellos, pero todo indicaba que se cumpliría con la meta. Más tarde terminé de afinar detalles con los herreros y terminé por reunirlos a todos los herreros del pueblo bajo mi estandarte. En otras palabras, creé un gremio de herreros en el que yo era el líder. Ya tenían la documentación preparada y cerramos el trato. Yo les di el pergamino sobre la aleación del metal y mis diseños de armas, en especial ballestas. Por supuesto les encargué un mini arco de mano para mí y otras armas para mis amigos. En resumen, ellos fabricarían todo, yo solo supervisaría ocasionalmente. Las ganancias quedarían de la siguiente manera: por cada 100 monedas de oro de ganancias 10 serían para impuestos. Así es, ni en este mundo nos librábamos de los impuestos. 45 para los herreros y 45 para mí por ser el líder y proporcionar secretos sobre las aleaciones, diseños de armas y el permiso de usar mi nombre como marca. En el futuro comenzamos a vender aluminio para construcción de ventanas y puertas, etc. Además, cobre para tuberías y otros metales para diferentes usos. En el futuro toda mercancía que usaba mi nombre sería sinónimo de calidad. Existía por supuesto mejores artículos, pero tenían que ser encargos a medida por expertos artesanos que cobraban precios exorbitantes, pero si se hablaba de productos en masa los que llevaban mi nombre eran los mejores.
Por desgracia, gracias a mi estúpida boca y mis mentiras sobre mi preocupación por Gaipan, lo mucho que me afectó la muerte del jefe y mi preocupación por Chen en el futuro, cuando el gremio comenzó a recibir ganancias, de las 45 monedas oro yo solo recibía 5 y las restantes 40 eran mandadas a Gaipan para el desarrollo de la región y sus proyectos, pero eso estaba todavía lejos en el futuro. Jun no se enteró de la negociación que tuve con el capitán Kuzon, en la cual me darían el metal gratis, así que el dinero que me dio Jun para comprar el metal me lo quedé para mí, la mitad la invertí en pagar a los trabajadores de la planta purificadora de agua, la construcción de la planta purificadora, las modificaciones a la refinería, otro 30% lo utilicé para pagar a los herreros para que forjaran todo lo que necesitaríamos y el armamento en la academia, así como los gastos para fundar mi gremio. El restante 20% de dinero que sobró me lo quedé para mí, era tanto que alcanzaba para pagar la colegiatura de los 3 años en la academia y sobraba para mantenerme por durante un año, claro que no lo dije y seguí gorroneando para que mis amigos siguieran pagando mis gastos y mis compañeras me siguieran invitando comida, todo este trabajo a mi punto de vista había valido la pena. Me convertí en líder de un gremio y tenía dinero suficiente para un buen tiempo, si me lo preguntaban era una completa victoria para mí. Capítulo 13. Punto de vista del director Won. Ya pasaron 4 meses desde que Won resolvió el problema del equipamiento, las armas, el metal y la limpieza del agua. Es una locura lo que he presenciado, si alguien me lo contara lo trataría de loco. Siempre renegué que me mandaran a este lugar cuando mis superiores quisieron callarme por defender la vida de los soldados. Quiero decir, ¿acaso no es una locura que no aprovechen las vidas de enérgicos jovencitos y solo los manden como carnada para el enemigo? Siempre pensé que habría sido mejor que me mandaran a un cuartel militar de verdad como a la cercana fortaleza Pouai dirigida por el coronel Shinu, en donde realmente se entrena a los hombres, incluso es donde se forjan a los temibles arqueros Yuyan. Pero en lugar de eso tenía que dirigir a un montón de niños mimados hijos de nobles de bajo estatus que se creen la gran cosa y desean unirse al ejército pensando que el mundo está a sus pies y conseguirán logros enormes que traerá honor y prestigio a sus casas. Hija, pobres chicos novatos. No tienen idea de lo temibles que son los verdaderos enemigos. El resultado de las nuevas rutinas de entrenamiento ya se comenzaron a notar, no solo ahora son más disciplinados, sino que pareciera que empiezan a parecer soldados de élite, lo cual debo admitir que en secreto me da un poco de miedo, aunque al principio muchos terminaron en la enfermería, pero Jun junto con sus amigos los obligaron a entrenar, incluso Chan le dio una paliza a algunos. Poco a poco su condición física se ha visto incrementada, incluso aquellos que presentaban ligero sobrepeso ahora parecen en forma. En cuanto al equipamiento, la semana después que Won solucionara el problema, el primer lote de muestra con el nuevo acero de 20 armas era muchísimo mejor de lo que nobles de bajo y mediano rango suelen llevar, pero a Won no le gustó la calidad, así que personalmente fue con los herreros que ahora respondían ante él, pues no sé cómo, pero formó un gremio y al herrero responsable le dio una paliza que lo dejó más de una semana en cama. Won personalmente les enseñó cómo forjar las armas, y a partir de ese momento todo el equipamiento se compara al que se elabora en la capital por los más hábiles herreros. Además, los herreros están aterrados de no cumplir con lo que ellos empezaron a llamar control de calidad, incluso tienen un grupo de personas que su único trabajo es revisar todo lo que se forja y reportarlo al chico, algo que nunca había visto que se hiciera. Naturalmente todo esto ha comenzado a llamar la atención, pues he recibido diversas cartas de diferentes nobles, comerciantes y soldados, pero entre ellas destaca la del maestro de la espada Piandao, el cual próximamente nos visitará y quiere ver con sus propios ojos las instalaciones, la purificadora de agua, la refinería de metal, los talleres de los herreros y por supuesto a los alumnos. La chica Yuna al enterarse de esto se emocionó bastante. Esta chica es muy habilidosa y me atrevo a decir que es una prodigio, pero su problema es su inocencia. Sin embargo, su extraño grupo que no debería funcionar, funciona. A primera vista parece que es ella la que los protege con la influencia de su familia, en especial de su hermano, pero no es así, sino todo lo contrario. Chan la protege físicamente, mientras Won utiliza su poder político por ella para alejar y evitar los lamebotas estafadores. Chan ha mostrado el mayor progreso en cuanto a manejo de armamento, explosivos, conducción de vehículos y ha incrementado mucho su fuerza física, tanto que ya rivaliza con la de algunos adultos, aunque su problema es su excesivo apego a las reglas militares y su terquedad. El único que parece hacerlo entrar en razón es Won. Y hablando de Won, es un desgraciado en pocas palabras, es difícil describirlo, pero cierto miedo de él, no porque yo sea un cobarde, más bien porque no sé lo que piensa y porque ninguna de sus habilidades o talentos justifica lo que puede hacer.
Creo que tendré que explicarme mejor, sus talentos están en el promedio y no destaca especialmente en nada, en realidad de su grupo de amigos parece el más débil, pero cuando lo ves en acción es lo contrario, sin lugar a dudas es el alumno que más entrena, pero no veo el fuego en sus ojos, cuando combatió con una compañera sus movimientos. Solo fueron simples, sin adornos, pero eficientes, lo que le dio la victoria en 6 movimientos, algo que nadie se esperaba. Derrotó a una chica con talento usando lo básico, normalmente espadachines normales habrían usado movimientos elaborados, saltos, o incluso trucos, pero él no, solo realizó lo básico, pero con tal precisión que fue aterrador. Comencé a sospechar de él en ese momento, así que cuando él se ofreció a resolver el problema del metal por dentro yo reía a carcajadas. En ese momento creí que realmente había descubierto su verdadero yo que tan hábilmente ocultaba. Sabía que ese problema era imposible de solucionar, estaba convencido que deseaba utilizar el dinero de su amiga para hacer negocios sucos y quedarse con la mayor parte del dinero. Yo lo expondría como un farsante y en agradecimiento le pediría a su hermano que me reasignara a la fortaleza Poway, dejaría este lugar y su nuevo método de entrenamiento. Esa semana lo vigilé de cerca con mis contactos, iba de un lado para otro hablando con comerciantes, quería investigar seguramente sobre el metal, aunque yo sabía que no obtendría nada. El tiempo cero pasaba y no había presentado ningún avance. Yo estaba saboreando mi victoria, solo era cuestión de tiempo para parecer alguien amable. Cité a los chicos, pero Juan no se presentó argumentando que estaba ocupado. Yo sabía que no podía dar la cara por su vergüenza, así que le mandé a su amiga Yun para ofrecer ayuda, aunque en realidad quería que ella se diera cuneta de la basura de persona que era su supuesto amigo. Ella se negó diciendo que él no necesitaba ayuda, si la necesitara él la pediría. Ella y Chan tenían plena confianza en Wan. Yo me preguntaba cómo se había ganado dicha confianza. Pero insistí comentando unas cuantas mentiras sobre la amistad. Ella nuevamente se negó, entonces la convencí diciéndole que tenía que asegurarse que estuviera trabajando en lo que prometió y no perdiendo el tiempo comiendo almuerzos deliciosos con algunas señoritas. Entonces enseguida accedió. Cuando regresó de hablar con su amigo ella afirmó que Juan lo solucionaría, iría de visita a Han muy personalmente el día de descanso. Por dentro sonreí, sabía que no podría negociar con el General Moon, era un hombre terco que solo negociaba conmigo y por los rumores que escuché su negociación no fluyó positivamente. Ante esta noticia sentencié que si Juan no lo tenía resuelto para el día prometido tendría que intervenir personalmente. Ellos, aunque claramente no querían, tuvieron que acceder pues utilicé la escasez de tiempo que teníamos a mi favor. Además, si yo era quien negociaba podría quedarme con la mitad del dinero de esta tonta chica. Jun añadió que le prometió a su amigo ayudarlo enviando algunas personas. Yo solo autoricé 2 alegando que no podíamos disponer del tiempo libre de maestros o alumnos. Además sabía que tal vez Juan regresaría golpeado por los soldados, idea que me alegraba mucho, así que sugerí a la chica que él derrotó con la espada alegando que era buena espada china, aunque en realidad la elegí porque seguro le guardaría resentimiento por ser derrotada, y a otro chico que sabía que lo envidiaba por la manera en la que trataba a Jun como su igual, así que ambos tenían resentimiento hacia él. Además, el día antes de que partieran los entretuve para que llegaran tarde y les dije que se quedaran callados y no intervinieran en su negociación de ningún modo y que si había alguna situación ellos cargaran de frente antes que Juan para llevarse toda la gloria. De esa manera si salían lastimados sería su responsabilidad y tendría más cargos que inculparle. Cuando todo el asunto terminó me llené de miedo nuevamente, pero esta ocasión mucho más que antes. Solo había sentido este tipo de miedo cuando conocí a la princesa, aunque había una clara diferencia que más tarde descubrí. La princesa hacía lo que hacía por su propio beneficio, mientras que Juan se beneficiaba él sin duda, pero también beneficiaba a las personas que lo rodeaban. Yo era un veterano y sabía que las coincidencias no existen, era imposible que enloqueciera el General Moon, simplemente no me creía ese cuento, estaba convencido que lo envenenó, era la única explicación razonable. El problema es que él nunca tuvo contacto con él ni con sus hombres desde el día de su primer encuentro, ni tampoco le mandó algún paquete ni nada. Realicé una investigación exhaustiva pero no encontré nada, incluso investigué a los comerciantes con los que él habló, pero no encontré nada, tampoco había ningún veneno, planta o sustancia rara, así que no tuve más remedio que darme por vencido y apoyarlo en todo, esta vez no porque contaba con el respaldo de Jun, esta vez por el miedo genuino que le tenía a este chico que aunque no resaltaba en nada me di cuenta que era el más peligroso de su grupo. Además ahora entendía por qué le tenían tanta confianza, era alguien que sin importar la situación parecía que podía hacer magia y solucionar cualquier cosa.
Tal vez esto no era tan malo, ciertamente era alguien peligrosos, pero para los enemigos de la Nación del Fuego, pues ahora ya han pasado 4 meses, me doy cuenta de que todo lo que logró lo hizo por el bien de la nación. Algunas cosas que consiguió fue que los pobladores de Hanmui estaban muy agradecidos, ahora tenían empleo. Encargados de purificar el agua, pescar, comercio y recolectar algas para Wan, y podían comprar alimentos, su comercio creció y se comenzaron a llevar mejor con los soldados, incluso los niños eran transportados a diario en lanchas a la escuela en esta aldea. Los soldados de la fundidora de metal ahora están mejor organizados y los accidentes redujeron a prácticamente cero, sus máquinas eran mucho más eficientes y les permitían producir más metal. Con el apoyo de la familia de Yun ahora sus ventas de metal se incrementaron muchísimo, comerciantes han empezado a venir solo por el metal. El General Moon se recuperó enseguida, no tuvo que pagar ni un centavo a los médicos, la familia de Yun se hizo cargo de todo, una vez recuperado pidió su resignación a otro regimiento, en el cual parecía estar más contento, pues por fin estaba en el frente de batalla donde podía marcar la diferencia y no en la retaguardia en donde todos los de su generación se burlaban de él. Los alumnos están en forma y ya podrían ser desplegados en lugares que otros soldados N0, es decir, se están volviendo todoterreno. Su nueva idea de pelear con trincheras y ballestas de múltiples tiros demostró ser aterradoramente efectiva, ya sea escalando, en agua, en tierra, en la cima de árboles, son letales. Además, como cada uno carga su mochila con sus propias provisiones, se pueden desplegar con enorme velocidad. El gremio de herreros está teniendo una fama enorme, tanto locales como foráneos quieren sus productos y todos están sellados con un símbolo de un trébol de 4 hojas que según Wan representa buena suerte y le da un sello distintivo a sus productos. Creí que lo del gremio era por ambicioso, pero me contaron los herreros que por ahora todas las ganancias las están invirtiendo en diseños de maquinarias, yocales, talleres, compra de metal, etc. y en el futuro la mayor parte de ganancias de Wan que se generen las enviarían a Gaipan, pues el chico adora ese poblado, así que con ese dinero se mejoraría la calidad de vida de las personas de esa región. Por último, aunque me duele admitirlo, yo he sido bastante beneficiado, según rumores mi nombre se está volviendo a escucha en la capital, se dice que me puse manos a la obra junto con la familia de Yun, que los problemas de esta región se están solucionando gracias a mí, que las armas de trébol de 4 hojas son geniales y que mis alumnos se convertirán en soldados temibles. Algunos se replantean que fue un error desperdiciar mi talento y si el método de entrenamiento Wan Yun Chan funciona. Quieren llevarme de vuelta a la capital para que imparta el método y se propague por toda la nación, algo que jamás creí escuchar, pues creía que moriría en esta tierra siendo olvidado. Punto de vista de Rina Lee. ¿Por qué estoy tan molesta? Es una pregunta que me he estado repitiendo desde hace algunos meses, cada vez que quiero agradecerle a Wan por haberme salvado del espíritu de la dama pintada. Él está ocupado ya sea con Jun y su terco amigo, entrenando. ¿En serio qué le pasa a este tipo? Es el que más entrena, sobre todo cuando es combate ya sea con armas o sin ellas, repite los mismos movimientos tantas veces que es inútil contarlas, estudiando, meditando, leyendo, haciendo dibujos raros que él ama planos y lo que más me enfurece comiendo o almorzando con otras compañeras UE solo lo conocen superficialmente. El otro día utilicé mi último recurso y le pedía ayuda para estudiar, tenía fama de que ayudaba a quien le pidiera ayuda, hasta ahora pensé que lo hacía con dobles intenciones para seducir a mis compañeras, pero no fue así, realmente me ayudó a estudiar y me enseñó algunas técnicas de estudio. A pesar de que he comenzado a pasar tiempo con él, odio mi propia debilidad, no reúno el valor para hablar del tema que realmente deseo hablar. El otro día algunos compañeros se me acercaron pidiendo que los ayudara a vengarse de él por obligarlos a vivir del infierno que es el nuevo entrenamiento. Cuando me negué recibí una golpiza de ellos, claro que me defendí, pero tenían la superioridad numérica. Al día siguiente él me visitó en la enfermería y se disculpó conmigo, me dijo que ya se había encargado del problema. Jun y Chan le habían dado una golpiza a los que me hicieron esto, se quedó conmigo todo su tiempo libre tratando de animarme y contándome chistes. Al día siguiente repitió la rutina y al día siguiente también. Por dentro no me creía que se preocupara tanto por mí, pero me di cuenta que era ese tipo de persona que realmente se preocupa por los demás. Esta situación, aunque agradable para mí, me traía un poco de culpa, le quitaba su tiempo que seguro estaría empleando meditando, estudiando o estando con sus amigos. Él negó eso, me dijo que se escondía de Jun porque lo descubrió, que seguía aceptando almuerzos de sus compañeras, aunque yo sabía que lo decía en broma para calmarme. Una parte de mí empatizó con Jun, pues yo también sentía algo de enojo cuando él hacía eso.
Pero después de todas las atenciones que había recibido de él sin que me debiera nada o sintiera algo por mí, en un momento de debilidad por la vergüenza que yo sentía le revelé mi secreto. Yo era una usuaria del fuego control, pero hasta ahora no lo utilizaba porque siempre fui torpe, incluso en mi niñez que a mi amiga, nunca más la volví a ver. Además había visto de primera mano gracias a mi padre lo que la Nación del Fuego le hace a las personas de otras naciones. En las noches no podía sacarme de la cabeza las imágenes de personas que morían quemadas. Cuando terminé de contar mi historia, Wan se quedó en silencio, este se prolongó y se volvió incómodo, seguro pensaba lo peor de mí, me preguntaba si se enojaría sabiendo que yo pude encargarme de los chicos que me agredieron, pero no quise hacerlo. Entonces se acercó a mí y me abrazó, me dijo que dejara de llorar y secó mis lágrimas. No me había dado cuenta cuando comencé a llorar, entonces él me dijo que lo que yo creía del fuego control era incorrecto, me dijo que era una tonta y que mi torpeza era un autobloqueo. Me contó la historia de un tal sujeto que llamaban jefe cuyo nombre era Lin Fei, me pareció admirable que luchara por el bien de las personas, creí que personas así solo eran cuentos que contaban a los niños. Tiempo más tarde me di cuenta que era yo la que vivía en un cuento. En años futuros muchos escribanos e historiadores me buscarían. A mí y a todos los que convivieron con Wan, pues se convirtió en un personaje de leyendas, aunque eso no cambiaba que el fuego era la materialización de la destrucción. Me explico que mi percepción era errónea, el fuego en realidad era lo que daba calidez ante el frío, que iluminaba en la oscuridad, lo que ocupaban 0S para cocinar los alimentos, una fuente de energía y lo más importante comparo el fuego en importancia con los demás elementos. Me explico que todos sabían qué ocurría con una semilla si no se regaba con agua, pero pocos tenían la mínima idea de qué ocurriría si se apagaba el sol. Me dijo que el fuego es la materialización de la fuerza de voluntad de las personas, el poder que de él emana se puede emplear para hacer posible lo imposible, la cristalización del esfuerzo, la esperanza que nos permite dar más de lo que creíamos posible, es un destello de luz en la oscuridad. Tal vez crees que son palabras vacías, pero algún día, cuando estés en tu límite, recuerda que cada latido de tu corazón es la llama de tu alma ardiendo para permitirte alcanzar lo que desees, ya sea por ti o por otros. Después de eso me regaló unos chocolates y se retiró, no sin antes pedirme de favor que no dijera nada sobre lo que me dijo ni sobre lo del otro día con la dama pintada. Por fin se dio la oportunidad de hablar con él de lo que yo quería, acepté en guardar el secreto y por fin pude agradecerle. Los días siguientes ya no vino a verme, pero no me importó pues pronto me recuperé y regresé al entrenamiento. Además ahora teníamos un secreto mutuo que guardábamos ambos, incluso aunque algunas compañeras me enfrentaron que claramente estaban celosas de mí, por todos los cuidados que recibí de Wan, no me afectaron en lo más mínimo y cada que tenía tiempo pensaba en las dulces palabras que me dijo en esa ocasión. Además algo más importante ocurrió con mi persona, pues en secreto comencé a entrenar mi fuego control. Tiempo después Wan lo descubriría y aunque él no tenía control elemental, me entrenó y me ayudó a convertirme en una gran maestra. Me propuse volverme más fuerte para poder estar en su círculo de amigos con orgullo y ser útil. Nota. La fortaleza Pouai es una fortaleza de la Nación del Fuego en el oeste del Reino Tierra situado cerca de las ruinas de Takou. Fue comandada una vez por el coronel Xinu y alberga a los legendarios arqueros Yuyan. La fortaleza es una imponente estructura compuesta por muros de piedra que rodean múltiples torres pagoda en el centro de la base. Alberga sus propias prisiones y es un gran depósito de suministros para los ejércitos de la Nación del Fuego. Esta enorme estructura de metal fue construida por los militares de la Nación del Fuego como una tropa y centro de suministro, donde los soldados y maestros fuego entrenan antes de ser desplegados en batalla. Los suministros se trasladan a la fortaleza a través de miles de kilómetros de líneas ferroviarias para el Ejército Nación del Fuego. Capítulo 14. Punto de vista de Chan. El día de hoy el director nos llamó y nuevamente Juan no pudo ir, según él tenía que arreglar asuntos con el gremio de herreros, con el capitán Cuzón sobre medidas de seguridad de la refinería de metal y terminando tenía que meditar. Mencionó algo de unos chakras pero no le entendí y lo dejé con sus cosas, así que terminé acompañado de Yun. Al llegar el director nos recibió con mucho ánimo, nos informó los resultados del nuevo entrenamiento y también nos informó que la semana próxima recibiríamos la visita del maestro de la espada Piandao. Esto me emocionó mucho, sus hazañas eran muy conocidas, aunque actualmente se encontraba en una especie de retiro temprano. Yun era la más emocionada y solo verla sonreír hacía latir con fuerza mi corazón. Desde el otro día que le regalé flores y chocolates algo empezó a cambiar, en ocasiones la atrapaba mirando mis brazos, pero enseguida apartaba la mirada. Bueno, volviendo al tema.
La planeación quedó a cargo de ella, yo por otro lado acompañaré al maestro Piandao a mostrarle las instalaciones de la purificadora de agua y la refinería de metal. Su visita terminaría con una demostración de nuestro nuevo sistema de combate. Era un verdadero honor que tuviera interés en nosotros. Después de la reunión con el director fuimos a comer y Jun me incluyó en sus planes para los preparativos. Pasamos la tarde planeando y conviviendo. Con ella ya no tenía problemas para charlar o incluso bromear. Me preguntó si ella habrá hecho que algo dentro de mí cambie. Cada vez me eran encomendadas tareas más importantes y complicadas, algo que nunca imaginé que ocurriera. Constantemente mi amigo me alentaba a hacerlo, incluso en ocasiones él se comparaba conmigo diciendo que tenía menos talento que yo y que por eso yo debía superarlo y aspirar a ser el N1, que yo no sabía del talento que tenía latente listo para despertar. Aunque irónicamente yo solo me dejaba guiar por su sombra dibujada por el sol, porque, aunque él era muy perceptivo con todos y todo tipo de situaciones, solía ser ciego a su propia grandeza. Punto de vista de Jun-chan últimamente se ha comportado más abierto conmigo, creo que me agrada mucho más esta nueva versión de él, incluso el otro día me regaló flores y chocolates, mientras a lo lejos estaba Wan espiándonos y haciendo señales de A-chan, aunque me avergüenza decirlo, acepté los regalos porque los chocolates parecían deliciosos y porque aprecio mucho a Chan. Además últimamente debido al entrenamiento se nota que se ha vuelto más fuerte. Lo malo es que se ha esparcido el rumor de que estamos saliendo y eso le rompió el corazón a Wan. Él por otro lado aprovechó el rumor y se hizo la víctima para ser consolado por las compañeras más bonitas. Eso está mal de muchas maneras y aunque trato de corregirlo siempre encuentra el modo de salirse con la suya. Wan ha estado ocupado, pero el otro día me llamó para ir con uno de sus herreros, una comerciante de telas y una costurera. Al parecer creó una especie de tela derivada de unas algas y quiere que yo diseñe unas armaduras ligeras para nosotros. Él ya diseñó armaduras tácticas y armaduras pesadas, pero quiere que yo sea la que diseñe algunos atuendos para nosotros tres y posteriormente un diseño general para todos los soldados. Claro que comenzará con nuestros compañeros, pero quiere que lo apoye para que sus nuevos uniformes se vendan a todos los soldados. Cambiando de tema, los preparativos para la visita de Piandao fueron extenuantes, pero logré armar un itinerario. El primer día no cuenta debido a que visitara con Chan las instalaciones del pueblo vecino. El día siguiente a su llegada haríamos un desfile, después le mostramos los ejercicios de escalada y ejercicios de rappel con las cuerdas, después pasaremos a la prueba de tiro, después al combate camuflado y por último el combate cuerpo a cuerpo. Punto de vista de Fat, ayudante de Piandao. Desde que el maestro se enteró de las nuevas armas algo en él se ha movido, tiene una motivación que llevaba tiempo sin tener, examinó con detalle las armas y después comenzó en un frenesí de forjar armas. Normalmente forjaba algunas al año, principalmente para venderlas a nobles a precios elevados y mantener todo, aunque ahora tendremos que buscar otra forma de ganar dinero, o también forjaba cuando algún discípulo se lo pedía, como cuando el príncipe Zuko le pidió sus espadas gemelas. No solo ha forjado muchas armas, incluso ha llamado a miembros de bajo rango del Loto Blanco para que se las lleven, aunque no me ha dicho a dónde. Según él se aproxima algo grande, pero no me dice qué. Cuando le pregunté directamente evadido la pregunta y me comenzó a hablar sobre las nuevas armas de la aldea vecina. Según el maestro la calidad del acero era muy alta, aunque limitaba las opciones de los usuarios, pues cada metal tiene sus puntos positivos y negativos, pero estas armas impiden la propia elección, lo cual sería malo para un verdadero maestro, pero para el resto de usuario es lo más eficiente. Son herramientas muy duraderas que casi no requieren mantenimiento y que se adaptan a la mayoría de climas y escenarios. Un punto negativo es que, aunque tienen modelos muy variados, no están hechas a medida. No puedes pedir que sean más largas o más cortas, más anchas o más estrechas, más pesadas o más livianas. Pero nuevamente estos detalles solo le molestarían a maestros expertos y aún ellos podrían adaptarse con rapidez a estas armas, pues su versatilidad y eficiencia son su mayor fortaleza. Esto es peligroso pues se están creando armas que podrían empuñar con poco entrenamiento y aún así serían letales, no se rompen con facilidad, no se oxidan y su mantenimiento es mínimo o nulo, sin mencionar su bajo costo. Afirmaba que la persona que había diseñado todo sin duda un gran artesano, pero también era una amenaza, porque en lugar de obtener poder para sí mismo como todos lo hacían, incluso el maestro en su juventud, daba poder a los que lo rodean. Después de explicarme eso dijo que era necesario tratar de emparejar el terreno y darles armas de buena calidad que compitan con estas a los aliados. Había que mandarlas a la abadía.
El problema es que al ser muchas sin duda serían detectadas, por eso llamo a los bajos rangos para que se encarguen de eso. Estos por su parte contrataron piratas de la tribu Agua del Sur, pero para que el plan tenga éxito había que crear una distracción y por eso él visitaría la academia militar para distraer a todos, incluso para llamar más la atención, declararía que elegirá de entre los alumnos a un nuevo discípulo. Así que mandó una carta con su solicitud de visita y con impresionante velocidad. Recibió respuesta junto con un itinerario de visita y actividades muy bien desarrollado. Así que armamos los preparativos con los miembros bajos del Loto Blanco. En la noche que el maestro elegirá un nuevo aprendiz, se llamaría a todos en la aldea a ver el evento, mientras tanto zarparían 3 barcos con las armas rumbo a la abadía. Punto de vista del director Won. El día de la visita a Hanmui para mostrar la planta purificadora de agua acompañe a Chan y evite que Wang fuera con nosotros, esto para evitar que revelara que él fue quien resolvió la problemática y prácticamente todo el crédito es de Wang. Además no podía echar a perder mi oportunidad de regresar a la capital. La visita comenzó muy bien, el recorrido fue realmente calmado y el maestro Piandao y su sirviente Fad no paraban de hacer preguntas técnicas, algo que yo ignoraba, pero afortunadamente la mayoría de sus preguntas fueron respondidas por los soldados y por los aldeanos que trabajaban en la planta purificadora. Por desgracia, cuando estábamos por retirarnos decidió ir directo a la fundidora de metal y los soldados se negaron pues le dijeron que no podía mostrar los procesos para separar los metales, así como la maquinaria y sus métodos. Esto enfureció a Fat, el cual comenzó a levantar la voz. Afortunadamente Chan dio un paso al frente y autorizó la visita diciendo que era el mejor amigo de Wang y mostró su extraña espada como muestra, además señaló que también era amigo de Yun. A regañadientes accedieron a nuestra petición y nos permitieron entrar. Cuando comenzamos a avanzar a mí solo me parecieron un montón de máquinas haciendo sonidos y funciones raras, pero cuando giré a ver Piandao mostró una expresión difícil de describir. El capitán Kuzon apareció por nuestro costado y detuvo nuestra visita, nos pidió amablemente que nos retiráramos. Esto enfureció a Chan, el cual me sorprendió pues normalmente no reaccionaba casi a nada. Nuevamente dijo ser amigo de Wang y de Yun, aunque esta ocasión no funcionó. El capitán Kuzon señaló que Chan sí tenía autorización de visitar la refinería, aunque si lo deseaba debería ser sin acompañantes. Esto parecía una estupidez. Por una parte, yo era el director y el espadachín a mi lado era una leyenda viviente. A pesar de que yo mismo presioné con toda mi autoridad y de que Piandao mostró una cara aterradora, los soldados no cedieron. Según ellos, ahora la maquinaria y los procesos eran un secreto industrial que tenía que ser resguardado. No podían permitir que alguien replicara sus procesos, esto podría hacer que sus métodos fueran robados por los enemigos. Además tenían un trato con el gremio de herreros que no podían romper, por lo que si quería verlos se necesitaba la autorización directa del jefe de la familia de Yun, es decir su padre, su hermano el almirante Zhao del mismo Wang, quien diseñó todo esto. Piandao desenvainó su espada, algo que me aterró y creí que comenzaría un derramamiento de sangre, pero el capitán Kuzon sonrió y comentó que Wang ya le había dicho que algo así podría ocurrir y cuando eso pasara le entregara una ficha de Loto Blanco del popular juego Paisho y que le dijera que si deseaba mirar tendría que derrotarlo en un juego. Ese chico no conocía la vergüenza, ¿cómo se atrevía a ser tan descarado y arrogante ante una leyenda viviente? Sin embargo, esas palabras funcionaron, envainó su espada, su rostro no se suavizó, sin embargo, ya no mostraba sed de sangre. Finalmente, después de platicar con algunos aldeanos trabajadores de la purificadora de agua, platicar con un anciano loco con múltiples personalidades, y escuchar leyendas de los niños sobre una dama pintada regresamos a la academia. El regreso fue un poco incómodo, no habló mucho el maestro de la espada, pero ya se notaba mucho más calmado. Cuando llegamos por fin habló y nos agradeció a Chan Yamir. Me dijo que en otra ocasión sería mejor que Wang sea el que dé el recorrido para evitar que le nieguen el acceso, aunque lo dijo con una leve sonrisa, pues llevaba mucho tiempo que nadie tenía el valor de oponérsele abiertamente. Punto de vista de Piandao. Cuando llegamos a la academia nos recibieron unas lindas jovencitas y nos dieron una cena bastante deliciosa, mientras todos sus compañeros trataban de espiar por la ventana para verme. Sin duda el rumor de que uno de ellos sería elegido como su aprendiz ya se había expandido. Eso resultaba favorable para que su plan se llevara a cabo y las armas que preparó pudieran ser embarcadas y mandadas a la abadía. Si se preguntan por qué no mando las armas en barco desde su propia isla, eso es sencillo, en ella siempre están monitoreándolo a escondidas pues es un potencial traidor a la vista de muchos soldados de alto rango que lo conocen bien. Los de bajo rango suelen emocionarse con verlo, así que no representan ningún problema.
Pero si un barco con armas salía de esta isla, no causaría sospechas, pues todos saben sobre la producción de armas del gremio de herreros. Normalmente me encontraría tranquilo pues mis planes están saliendo como se planearon, sin embargo, la ficha de Paisho de mi bolsillo no me dejaba tranquilo. ¿Será acaso que sabe algo de la orden, o solo es un joven pretencioso que trata de hacerse el interesante para que lo entrene? Bueno, eso no importa pues yo pronto lo descubriría. Al finalizar la cena, hablé nuevamente con Chan y su amiga Yun. Ellos me explicaron el itinerario del día siguiente y les agradecí. Realmente estaba impresionado por lo meticulosos que fueron para la planeación, aunque yo ya sabía lo mediocres que eran los entrenamientos en esta academia, por lo que por muy bonito que sonaban mis expectativas, estaban por los suelos y aún así estaba seguro que me decepcionarían. Si no fuera por la embarcación de las armas, jamás habría venido a este lugar. Ya en nuestros dormitorios tuve una pequeña conversación con Fat, al cual me gustaba molestarlo con frecuencia, pero era un amigo al que le confiaría mi vida. ¿Qué opinas de este lugar y de los chicos, Fat? El lugar ha recibido bastantes remodelaciones, en especial la armería que está muy bien resguardada y los estudiantes, bueno por la época en que venimos solo se encuentran los de primero, pero debo decir que los veo en forma. Eso suena interesante. ¿Será acaso posible que el director se esté enriqueciendo con la venta de armas y la academia solo sea una fachada? Me temo que mis investigaciones apuntan a que no, la mayoría de ganancias las tienen la purificadora de agua, la refinería de metal y el gremio de herreros y todos ellos parecen legítimos. Eso me temía. Es peor lidiar con honestos que con corruptos. A los corruptos les falta convicción y con el suficiente oro puedes engañarlos, pero eso significa que los que están moviendo los hilos son personas que realmente creen en la causa. Eso parece, maestro, y todo indica que los responsables son el trío, del cual usted ya conoció a dos de ellos. Solo falta Wan. Veremos mañana qué tipo de sujeto es. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo que debería. Este tipo de lugares me recordaba el orfanato donde mis padres me abandonaron de niño solo porque no era un maestro fuego como ellos. Bueno, eso ya no importa, comencemos con el día y acabemos con esto de una vez. Prácticamente toda la aldea se encontraba en la academia. Cuando llegué comenzó el desfile y fue cuando me empecé a dar cuenta de lo realmente equivocado que estaba. Ciertamente, como había dicho Fat, los muchachos estaban en forma, marchaban muy bien sincronizados, sus uniformes y armas sin duda eran de primera. Después del desfile se ofreció un almuerzo no solo a mí y los soldados sino a todos los que fueron a acompañar, algo que me sorprendió no por la comida y los gastos, en parte sí pues se requería bastante dinero, sino porque los aldeanos parecían llevarse muy bien con los alumnos, algo que no es común. Normalmente a los soldados se les teme y desprecia, pero el ambiente aquí era más amistoso. Los siguientes ejercicios que miré eran maniobras para escalar montañas, árboles, deslizarse por sogas y lo que ellos llamaban parkour, ejercicios que me dejaron sumamente impresionado, en los cuales la chica que se llamaba Yun destacó junto con Wan. Aunque la chica era mejor, este parkour les permitía una movilidad por casi cualquier terreno, saltos, giros y todo ello podría ser trasladado al combate si tenían un maestro adecuado. Continuaron con la demostración de combate acuático, se sumergieron en un río y nadaron contracorriente mientras cargaban mochilas con sus armas y provisiones. Incluso Fad me comentó que estos chicos comenzaban a darle miedo. Después hubo un descanso para la comida que nuevamente se le dio de comer a todo aquel que se acercara, aunque esta ocasión incluso se le dieron dulces de leche a los niños. La siguiente demostración fue una cacería, se liberaron liebres y se dividieron en 4 equipos, el que más liebres cazara sin ser detectados ganaría. Todos los demás éramos espectadores desde la cima de una colina. Debo decir que fue la prueba que a la mayoría de las personas les pareció la más aburrida debido a que no veían nada, pero al cabo de 1 hora y media todos los equipos regresaron. Al que cazó más liebres se le nombró ganador, en el que el chico que llamaban Chan fue quien más liebres cazó. Lo curioso es que cuando yo conté el total de todas las liebres, resultaron ser más de las que se liberaron al principio. Esto indicaba que cazaron incluso a las liebres nativas de la zona, algo que incluso a cazadores expertos les cuesta mucho trabajo, pues el más pequeño ruido los ahuyenta y salen corriendo. Esta vez no solo a Fat se le congeló la sangre, también a mí, no porque pudieran hacerme daño, yo estaba muy por encima de su nivel, sino porque los enemigos a los que se enfrentaran, a menos que fueran veteranos, seguramente no tendrían oportunidad.
La siguiente actividad fue tiro al blanco con sus nuevas ballestas, pero tenía algo diferente, cada soldado se encontraba oculto en hoyos en la tierra que llamaban trincheras y desde esos agujeros lanzaban las flechas a los objetivos, mientras maestros fuego lanzaban ataques a sus escondites. Aún así la mayoría dio en el blanco. Fue la única idea que me pareció estúpida, pues un maestro tierra podría sepultarlos vivos en esos hoyos. Hacer uso de esa estrategia solo se la ponía más fácil al enemigo. Antes de que comenzara el último evento donde se competiría por el privilegio de ser mi aprendiz, le pregunté a Fat dónde estaba el dichoso Wan. Cuando me lo señaló, este no parecía nada especial, estaba ligeramente por encima del promedio, pero eso era todo. Es verdad que había quedado entre los mejores, pero en ninguna prueba había ganado. Entonces caí en cuenta de un detalle que pasé por alto: era uno de los pocos que participó en todas las pruebas, y en todas ellas mostró ser bastante competente. Por lo general las personas tienen talentos en los que destacan demasiado, pero cuando los pones a realizar actividades para las que no son buenos o renuncian, se frustran o ni siquiera lo intentan, así que la conclusión era obvia, que no tenía talento en ninguna de las actividades mostradas. Sin embargo, tuvo buenos resultados, lo que mostraba que era alguien enfocado que podía dominar habilidades para las que era una nulidad. Entonces, después de presentar a los alumnos que acumularon más puntos en las actividades, por cierto, el trío de raritos legítimamente se ganó su lugar en el torneo. Comenzó siendo presentado por el director y le dieron a Fat el privilegio de ser el referee en los combates. El torneo sería de eliminación sencilla y en él participarían 16 estudiantes. Cuando comenzó el torneo me encontraba muy intrigado por sus habilidades, pero por primera ocasión desde que comenzaron las demostraciones lo que miraba estaba más cerca de mis expectativas, las superaban claro, pero no P0R un margen tan amplio como el resto de lo que había visto durante el día. Estos chicos tenían un dominio de lo básico admirable y cada uno se había adaptado a usar las armas que provocaron todo, aunque no la misma arma. Algunos usaban un mandoble, otros usaban espadas bastardas, arma que puede ser empuñada con una o con dos manos, algunos espadas dobles, una chica usaba una espada y un cuchillo, un chico usó un martillos de guerra, Chan y Yun usaban ganchos con cabeza de tigre y por su parte Wan usaba dos armas, una espada bastarda y un rompeespadas. En la primera ronda todo ocurrió sin mayor problema, reduciéndose el número de aspirantes a 8, en la siguiente ronda se empezó a notar que Yun aventajaba en habilidad a todos, pero quién sabe, los torneos están llenos de sorpresas. En esta ronda por un momento me sorprendió Chan, cuando estaba a punto de ganar un grito se escuchó y se detuvo, menos mal que así fue, de lo contrario habría dañado a su compañero. La voz no provino de Fat como me lo esperaba sino de Wan. Entonces Chan se disculpó con su compañero y se retiró del torneo en señal de disculpa, un acto que tenía dos puntos a resaltar. En primera mostraba nobleza al asumir la culpa y aceptar el castigo, la segunda mostraba que tenía una enorme sed de sangre que debía ser controlada pues muy fácilmente podría sobrepasarse. La siguiente ronda, cuando solo quedaban 4 concursantes, fue cuando ocurrió lo más entretenido. En este se enfrentarían los dos amigos Yun y Wan. En el otro enfrentamiento fue entretenido, pero nada que llamara mi atención. La pelea comenzó con los dos midiendo la distancia con movimientos lentos y suaves apenas perceptibles. Ella lanzaba una estocada, él retrocedía, él lanzaba un tajo vertical, ella bloqueaba. De a poco la velocidad comenzó a incrementarse, tan gradual era el cambio que pocos lo percibían, pero para un experto como yo era como si estuviera viendo un baile. Entonces ella lanzó un poderoso golpe horizontal a la altura del plexo solar por su derecha y el chico con su izquierda con su rompeespadas apuntando al suelo detuvo el golpe. Ella retrajo su arma que terminaba en gancho en su punta y le arrebató su arma tirándola al suelo. A partir de ese momento la danza se terminó y el combate comenzó a parecer una pelea de verdad en la que el muchacho se encontraba a la defensiva y para empeorar su situación empezó a quedarse rezagado en cuanto a velocidad y su ropa comenzó a recibir cortes. Algo que me sorprendió es no verlo sangrar y que su ropa resistiera tanto, eso solo indicaba el control de la chica. Entonces Wan le pidió tiempo a su amiga, que sin vergüenza era el muchacho, se atrevía a algo tan deshonroso frente a su amiga. Estaba a punto de levantarme y declarar ganadora a la chica, pero entonces el chico se quitó unas pesas que tenía tanto en sus tobillos como en sus muñecas, algo que no me di cuenta pues las ocultaba su ropa, recogió su rompeespadas y comenzó a estirarse y dar pequeños saltitos, después le dio la señal a su amiga de que podía continuar. Entonces ambos se lanzaron con todo. Wan por primera ocasión pasó a la ofensiva
ofensiva con una estocada, cuando fue bloqueada con un giro usó su rompeespadas para golpearle a la chica el pie derecho, ella saltó para evitar el golpe y lanzó un corte descendente, el cual el chico paró con ambas armas formando una X. Ella quiso usar la misma táctica de antes, retrayendo su arma para aprovechar el gancho, aunque no funcionó y recibió en el estómago una patada que la hizo retroceder, ella nuevamente cargó contra él y una nueva danza comenzó, esta vez la velocidad era sorprendente, casi igualaba a la que tenía mi alumno el príncipe Zuko. En este intercambio de ataques y bloqueos se notó el estilo de cada uno, ella sin duda era una prodigio que se adaptaba a cualquier cambio por mínimo que fuera, él por otro lado parecía que estuvieras peleando contra un manual de esgrima, sus movimientos eran eficientes, eso era lo único que resaltaba. La chica comenzó a parecer cada vez más cansada, entonces el chico lanzó al aire su rompeespadas, tomó su espada con ambas manos y lanzó el golpe más básico que se enseña, un corte vertical descendente, pero fue tan veloz y potente que a pesar que ella se cubrió con su arma, ella terminó cayendo al suelo. El chico atrapó su arma que caía del cielo y con ambas manos alzó sus dos armas y gritó: "Me rindo". Dejó el escenario y el referee, aún sin creerse lo que vio, la declaró ganadora. Yo mismo me propuse ser el referee del combate final, me intrigaba la chica y el chico, cuando me le acerqué él se dirigía a comer algo y charlar con su club de admiradoras, esto antes de iniciar el último combate, entonces rápidamente pude preguntarle por qué se rindió. Él, al ver quién le preguntó, se giró hacia mí, me hizo una reverencia y me dijo que no era digno de mi presencia, pero me respondió que su amiga tenía un arma oculta que estaba apuntando directo a él. Si continuaba uno de los dos hubiera salido lastimado, y a pesar de todo ella y Chan eran sus mejores amigos, por lo que una derrota no era la gran cosa si lo pensabas bien, pues en ningún momento yo había dicho que el ganador sería mi aprendiz, sino el que yo considerara digno. Nuevamente me dio una reverencia y me dijo que si lo necesitara para cualquier cosa no dudara en llamarlo. Antes de que comenzara el final del torneo llamé a Fat, la razón por la que yo sería referee era para permitirle a él que fuera al muelle y supervisara todo mientras todos estaban distraídos con la final y conmigo eligiendo a mi aprendiz. Él rápidamente siguió mi orden y se dirigió a hablar y supervisar todo con el navegante de la tribu del Agua del Sur que nos ayudaría a transportar las armas, cuyo nombre era Vato de la tribu Agua del Sur, el cual venía disfrazado de soldado de la Nación del Fuego. Cuando Fat se retiró di un suspiro profundo, no sabía exactamente por qué, pero desde que hablé con el muchacho Wan, estaba intranquilo, algo me llamaba la atención sobre su historia, ¿por qué su amiga le valía un arma oculta? Además, ¿por qué se tomaron tan en serio su combate? Era obvio que eran compañeros de entrenamiento, pues conocían muy bien sus movimientos el uno del otro, pero sospechaba que el muchacho no era del todo sincero con su amiga y se guardaba algunos trucos bajo la manga. Lo noté en su último ataque, fue demasiado veloz, más veloz que durante todo el combate, incluso a mí me costó verlo, como si pudiera incrementar su velocidad y reflejos por cortos periodos de tiempo. Nota: Loto Blanco. Es una sociedad antigua y anteriormente secreta la cual trasciende las fronteras de las 4 naciones, buscando filosofía, belleza y verdad. Se dedican a compartir conocimiento antiguo a través de divisiones nacionales y políticas. Y esto es todo por hoy, ojalá que lo haya refutado en video y suscribirte a canal y darle like y darle la campana para estar notificado cuando suba vídeos a canal.